A ver, otra vez lo explico. Cuando trabajamos con columna A o columna B, tenemos que tener normalmente una base más grande recta. Lo bonito de trabajar con columna A o columna B se podría decir que ya te da los ángulos iniciales y los ángulos finales. Por ejemplo, si trabajo con columna A, puedo hacer la base primero, anti-clic, anti-clic y los puntos finales. La dificultad está en tener la capacidad de diferenciar entre hacer una curva y una recta en cada lado. ¿Cómo así? Por ejemplo, a mí la parte de la columna no la domino mucho porque tienes que estar acostumbrado. Por ejemplo, si hacemos este tipo de figuras, esto, para trabajar con columna A tienes que tener buen pulso y buena medida de distancia. Por ejemplo, voy a poner dos vectores acá para que les resulte mucho más fácil visualizar. Estos serían los puntos finales, ¿vale? Quiero hacer este tipo de relleno con columna A. Si quiero trabajar con columna A, recuerden que si yo inicio acá, tengo que terminar al otro extremo. Es por eso que normalmente antes de realizar un objeto tienen que ver dónde quiero terminar. Si quiero terminar acá o quiero terminar acá. Si quiero terminar acá, tengo que iniciar en este punto. ¿Ven? Es como al otro extremo, del otro lado. Agarramos la herramienta, columna A o F4 y la base. Recta y acá sí tengo que trabajar con curva, ¿ven? Acá no es recta. Toda la base la tengo que trabajar con curva. Mientras que toda la parte de arriba la tengo que trabajar con recta, recta, recta y en esta parte curvas. Lo complicado es que en la base voy, en vez de hacer solamente dos ángulos para hacer pam pam y terminar toda esta curva, voy a tener que hacer un montón de ángulos. ¿Para qué? Para que los ángulos se vean de esta manera. Anti-clic y acá clic, anti-clic, clic, anti-clic, clic, anti-clic. ¿Ven? Cada vez que llego a la parte de la base es anti-clic y cada vez que llego a la parte de arriba es clic. Acá voy a hacer otro clic, un anti-clic y acá sí voy a trabajar con curvas, entonces todo sería anti-clic. ¿Ven? ¿Qué es lo complicado de esta herramienta? Trabajar los ángulos correctamente. Si se dan cuenta, al momento de realizar todas esas piezas, tiene como pequeñas líneas al centro. Y esas líneas se tienen que trabajar correctamente. Si vas a trabajar con columna A. ¿Por qué? Porque si tú me hubieras trabajado, por ejemplo, clic acá y luego el anticlic y la curva acá, el ángulo te hubiera salido de esta forma, en este ángulo. Si aplasto un enter, vean que sale bien dibujado. Por eso que les digo que tienen que tener un buen pulso a la hora de trabajar con esa herramienta. Es un poco de práctica, ¿vale? Con columna B no, con columna B no tiene que ser tan preciso con los nodos, ¿cierto? Con columna B no tienes que ser preciso ajá, con la parte del centro, con los ángulos. Simplemente inicias acá y la diferencia de la columna B, lo que les dije, es que simplemente tienes que hacer un lado. ¿Ves? Entonces ya no tienes por qué estar pensando. En cambio acá tienes que pensar acá recta, que es curva, acá recta, que es curva, acá recta, que es curva, recta, curva y tienes que medir más o menos la distancia. En cambio acá con columna B ya no te preocupas de un lado, simplemente vas por el otro lado de forma directa. Y un enter y ahora sí pasas a hacer el otro lado. Y ya no tengo pues, que hacer un montón de nodos. Simplemente con dos nodos basta. ¿Ven? ¿Cuál es mejor, cuál es peor? Pues ambos son buenísimos. Por ejemplo, lo que me gusta de columna B es el tema de los ángulos normalmente. Acá pues ya no se pone. Acá pues tampoco, pero esto es un caso que se me vino, ¿vale? Cuando se trabaja en 3D, he visto y he escuchado que la gente nota una mejor calidad con columna A. Se podría decir que ambos son iguales, pero hay cosas que que la columna A lo trabaja mejor. Tuve también una alumna
que le enseñé yo a trabajar con columna B. Pero ella luego me dijo que cuando bordó en su máquina con la columna B no le salía raro el bordado. Y cuando empezó a trabajar con columna A, se empezó a arreglar ese pequeño problemita. Porque ella me dijo que había cambiado la bobina, el tema de la tensión y todo, pero resulta que era la columna. Entonces, de esa parte, no sabría. Pero la mayoría se inclina más por columna A. Igual sería bueno que lo dominen. Yo sinceramente ya estoy inclinado a la columna B y es difícil que me pase la columna A. Pero son esos detalles. Sería bueno que prueben igual. Trabajen con columna A, borden. Si sale muy bien con columna B y esa máquina es la que van a usar, pues trabajenla y vean. Yo, yo tengo, yo, yo tengo una pregunta. Ya. A veces, pues cuando uno tiene ahí ya como la imagen, a veces es muy difícil, o se me hace pues a mí a veces difícil saber cuál sería la mejor herramienta para trabajar determinada sección del dibujo. Digamos, a veces si fuera columnado o columna B, es como más difícil por de pronto la forma que tenga la imagen. Entonces, ¿cuál sería la alternativa a columna A o a columna B cuando uno no logra como darle la forma con ellas? Eh, Obviamente el relleno complejo, que sería lo Ujú. mismo, pero como te dije, a largo plazo, bueno, depende, ¿no? Si vas a quedarte poco tiempo acá en lo que sería el diseño de bordado, pues puedes trabajar con el relleno complejo. Mira, pam, ¿ves? Es igual. Dibujamos la figura. La diferencia es que vamos a tener que hacer dos enter, un punto inicial, un punto final y vamos a tener que estar poniendo ángulo y dos ángulos. Un ángulo acá y otro ángulo acá. ¿Ves? Es lo mismo. Esto es trabajado con columna A, columna B y relleno complejo. Solo que otra vez te lo repito, el proceso para hacer esto es un poquito más largo. Cuando haces un diseño más grande, vas a ver que te vas a tardar más con esto. Más que nada a la hora de conectar piezas. Porque yo trabajo un montón de piezas. Entonces, para ahorrar tiempo, estas dos herramientas para mí son más sencillas. Porque si trabajo con relleno complejo, tengo que aplastar dos enters, el inicio, el final, y tengo que poner ángulo. Y aparte tengo que poner control H para añadir los dos ángulos al otro extremo y lo que falte. Se puede, pero no lo recomiendo. A largo plazo, claro. Tienes que dominar poco a poco. Es que no es como que al principio te vaya a salir, pero con el paso del tiempo vas a ver que lo vas a dominar. Solo es como tienes que cambiar un poquito el chip. Tal vez eso también yo debería cambiar de columna B a columna A. Pero es practicar. ¿Alguna otra pregunta? Ahí en relleno complejo, ¿cómo aplico los ángulos que menciona? Tienen que hacer control más H. A ver, un rato. Voy a activar también algo, ¿ya? Ya miren, cuando yo aplasto, el atajo para añadir los ángulos es control más H. Si me utilizan columna A, no van a tener problemas con los ángulos. Van a tener problemas a la hora de tal vez mover esto. Porque si me utilizan columna A, muchas veces, este es el problema de los que inician con la columna A, es que no tienen dominio del dibujado de esta manera. Ahorita vamos a ver. Ahora te voy a sacar esto. Control G, Control Z y voy a mover. Ya. Miren, cuando la gente utiliza columna A, normalmente me dibuja así, pero acá a veces se confunden. O sea, no tienen pulse. Y los ángulos les sale un poquito raro, como al inicio. Y a veces acá hacen rectas, no hacen curvas. Y ese es el inicio de la gente que empieza a trabajar con columna A. Más o menos así. Y acá terminan. Y acá se les hace complicado acabar. Y a veces lo acaban así. ¿Cuál es el problema? El tema de los ángulos. ¿Eh? Son muy raros, muy curveados. Y eso hace que se vea feo.
Lo que yo recomiendo en esos casos, si están iniciando, es reformar. Borren y estos dos ángulos finales sí o sí tienen que terminar. Borramos esto o lo llevamos más acá, acá. ¿Ven? Tienen que acabar uno al extremo y el otro al extremo. Muchas veces he visto que la gente a veces acaba y lo acaba de esta manera. Lo acaba así. Pareciera que está acabando acá, pero en realidad acaba en este punto. ¿Entienden? Y es ahí en donde se equivoca. Entonces ese sería uno de los errores de cuando están iniciando. Pero van a ver, por eso les digo que se van a confundir, se les va a complicar, porque a la mayoría de las personas cuando inician con Wilcom, sí o sí les enseñan la herramienta de relleno complejo y les dicen tienen que realizar todo con esta herramienta. Pero no es la mejor herramienta. Solamente yo lo uso. Disculpe, profe. Ujú. Sí, ¿y si la figura termina con punta o empieza con punta? A ver, vamos a dar el ejemplo de una estrella. Creo que es el mejor ejemplo. ¿Cómo yo realizo mis estrellas? Hay dos formas. Para yo realizar una estrella perfecta, que serían las puntas, tomo de referencia esta herramienta, que es estrella, pero solamente para realizar los vectores. Esto les va a parecer un proceso tardado, o simplemente pueden descargar una estrella, que también es lo mismo, y les subo los valores. Hasta que le doy un 5, un 6, un 7, en algún punto se queda de esta forma. ¿Ven? Entonces lo que yo hago es mover un poquito y una vez realizado, esto a veces lo vectorizo, a veces de frente lo trabajo. Cuando se trabaja con puntas, yo siempre les dije que normalmente yo recomiendo trabajar con columna A o columna B, pero siempre de esta forma. Así es como yo realizo las puntas. Primero realizo un corrido en la parte de atrás, hasta acá. Acá le doy un final y luego recién dibujo lo que sería esta pieza. Así es como yo normalmente trabajo mis puntas. Como ven, no estoy creando puntas demasiado pequeñas y esto cuando se borde lo va a empujar y se va a comprimir y se va a ver más o menos así. Esta punta queda mejor. Otra forma también sería dibujar un poquito así y de acá darle una especie de curvita, algo así. ¿Ven? Una inclinación. Pero las puntas no se me trabajan de esta manera. Quedan puntadas demasiado pequeñas o a veces inclusive esto cuando de puro puntadas se hace un poquito feo. Cuando de puro puntadas a 0.6 a veces queda feo. O no sé, por ejemplo, cuando trabajan con relleno complejo, el problema es que muchas veces no tienen control de las puntas. Quieren hacer esto, inicia, termina y le dan así. Y así es como Una quieren pregunta. trabajar. Y vean que las puntas normalmente parece que tuvieran problemas acá. Se ve un Y poquito raro. si es un diseño muy grande, no se queda notando la punta así como ñata, pues como si le faltara un pedacito, ¿no? Si el Es, diseño es muy grande. esta línea es la que soluciona eso. Por ejemplo acá, igual le voy a hacer el ejemplo. Miren, hago una recta. Voy a trabajar con otro color. Una punta y luego recién trabajo lo que sería esto. Y acá un corrido y otra vez una punta. Y recién trabajaría lo que sería la otra pieza. De acá termina, hago otra punta y comienzo a hacer lo que sería la otra pieza. Otra vez otra punta, ¿ven? Y de acá la otra pieza. Un corrido o la punta y de acá comienzo a hacer el otro objeto. Y así es como estaría conectando mi estrella. Voy a borrar la base, que sería este objeto, y así. Es de la forma en una medida de 12 milímetros, 1.2 centímetros. Ahora, también hay diferentes formas de realizar estrellas, ¿eh? Porque cuando es muy pequeño, también podría funcionar, pero lo que yo recomiendo ya en algún punto es simplemente trabajar con líneas. Por ejemplo, en algún punto yo mis estrellas solamente las trabajo así, cuando son muy pequeñas o cuando son un poquito más grandes, les hago un relleno como que al medio.
Por ejemplo, empiezo acá y les hago un corrido al medio que jale del centro, como pintando la parte del medio. Y luego recién comienzo a dibujar lo que sería la estrella exterior. Puedo dibujarlo de un solo trazo o con la técnica del doble corrido. Y así es como dibujo una estrella más grande. Si quiero, no quiero que aparezcan esas divisiones de acá, por ejemplo, de corrido, estas puntadas. A la longitud le agrando un 8, un 9. Y eso hace que se vean corridos más largos. Esto se ve mucho más bonito que esto. ¿Cuál es el problema de esto? Que hace particiones. Es como cuando trabajan con corridos, se habrán dado cuenta que pisa, 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 pisa. Pero yo en vez de pisa, quiero que haga una puntada más larga de extremo a extremo para que se vea más bonito. Entonces en longitud le aumentamos el valor. Estos son los valores que normalmente se trabajan. Esto también lo quiero explicar, ¿vale? El tema del corrido. Cuando nosotros trabajamos ese corrido, van a darse cuenta que en las puntadas rectas se trabajan puntadas largas y en las puntadas curvas se trabajan distancias más pequeñas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, de este punto a este punto, hay mayor distancia. En cambio, en las curvas se hace más pequeño porque en las curvas necesita que las puntadas sean más pequeñitas para que le den mayor forma a la curva o al ovalado, al círculo. Por ejemplo, acá podemos jugar con los valores. Es por eso que cuando yo trabajo este tipo de figuras, yo les doy un valor similar. La puntada mínima representa a eso, la puntada más pequeña que se puede trazar, y la puntada máxima es la puntada más larga, pero la puntada más larga casi siempre la aplica en objetos que son rectos y las más pequeñas en objetos que son curvos. Por ejemplo, si esto yo le doy un 0.6, se darán cuenta que solamente cambia la curva. Y si yo le alargo a esta longitud un 7, van a darse cuenta que solamente aplica a la recta, aunque sean un solo objeto. Si yo quiero que ambos queden más bonitos, pues yo le pongo un 2 y le pongo un 2. Esto hace que para mí se vea mucho más bonito porque es más... O sea, ambos están trabajando en la misma longitud. Por eso que yo trabajo con mínima 1.2, 1.5 y el máximo 2.5. Y ahí voy variando. Pero otra vez lo repito, esto es cuestión de ustedes. En algún punto muévanle y vean cómo queda. Más que ver cómo queda en el programa, es ver cómo queda en el bordado. En el bordado a mí no me gustan las puntadas pequeñas de corrido, porque se ven como puntitos nomás ya. Y no se ve bien. En cambio me gustan más las puntadas largas, porque brilla más. El hilo se nota más, brilla más y queda mejor. Sería mi recomendación, pero para gustos, pues cualquiera puede elegir. Entonces, eso sería jugar con los valorcitos del corrido. En cuanto a estas herramientas, cuando van objetos más grandes, acá igual. ¿Ven? En vez de hacer esto, hacen un corrido y luego recién me trabajan con columna B. Si quieren separar piezas. Por eso, así es como yo estaría trabajando esto. Ya sé, probablemente sea muy tardado y todo, en vez de utilizar directamente columna C. Pero hace que tus objetos queden mucho más bonitos. Acá me olvidé el otro lado hacer un corrido. Pero acá tengo mayor control de lo que serían las puntas. Yo cuando realizo estos trabajos, eso, no me gusta generar puntadas pequeñas. ¿Ven? Estas puntas y esto, cuando se comprime y empuja, se va a ver así. Y para mí se ve mejor. O sea, yo que he bordado un montón, me gusta más esa calidad. Pero lo mismo, si te gusta más el otro también. Solo si me vas a hacer este tipo de objetos, como el que ya realizamos, lo que yo te recomiendo es depurar las puntadas. Esto ya lo he enseñado y siempre lo repito. Es irse a diseño, eliminar puntadas pequeñas y siempre esto dejarlo a 0.6. Si son insignias, cosas pequeñas, 0.5. Y esto hace que cualquier objeto que tenga puntadas menores a 0.6 en este caso, se depuren, se eliminen. Y esto te ayuda bastante. Más que nada, esto es una función general. Utilícenlo para todo. Porque también hay gente que compra diseños. Y si van a comprar, sería bueno que realicen este proceso. Porque no mucha gente conoce este paso.
Entonces al momento de trabajar sus diseños crean un montón de puntadas pequeñas. Y eso genera problemas a la máquina. ¿Por qué? Porque pica en el mismo punto, en donde es innecesario. ¿Ok? Y si realizan eso, pues lo va a depurar y al menos se van a ahorrar unas cuantas puntadas y van a evitar que genere extra en las esquinas. Sería otra solución. ¿Alguna otra pregunta? O bueno, alguien está entrando. Uy, entró y se fue. Pregunta de columna A, columna B, rectas, estrellas, alguna forma que quieran realizar. Todo pueden trabajarlo con relleno complejo, pero no. Largo plazo, no recomiendo. No tienen otra pregunta. Vamos a empezar con la práctica entonces. ¿Alguien? Por favor, pregunten, chicos, pregunten. Cualquier cosa. El tiro complejo, la que está debajo del tiro complejo, todo no te usa para nada, no sé, no es útil. ¿Cómo? ¿Puedes repetirlo un poquito? Siento que estás un poquito alejado del micro y lo escuché un poco. No lo escuché bien. Esa herramienta de tiro complejo, la que está debajo del relleno complejo, esa herramienta no se usa para nada. Yo Esa que no. está. A veces me confundo y la uso. Y a veces funciona bien y a veces funciona mal. No la uso yo. Pero te entiendo porque a veces te da los ángulos por defecto. ¿Ve? Como automáticamente le pone los ángulos. Como dice, ok, y yo soy la inteligencia y puedo predecir los ángulos, pero no lo uso. Bueno, O sea, a veces de casualidad estoy eligiendo el relleno complejo y se me pasa esto y digo, ¿por qué aparecen un montón de cuadrados, no? Porque aparecen estos cuadraditos y luego te aparecen los ángulos. Pero otra vez lo repito, no me gusta que la inteligencia artificial trabaje por mí, porque muchas veces lo trabaja mal y yo prefiero trabajarlo como yo quiero. Por eso que mientras más van a ir avanzando en el programa, más van a darse cuenta que la inteligencia artificial lo que hace del programa a veces hace cositas o tiene errores. Lo cual, pues se podría decir que está bien, ¿no? Así que lo mejor en algún punto es hacerlo de forma manual. Algunas cosas. Esto ya es un nivel más avanzado. Pero trabajar tú los ángulos es lo mejor que puedes hacer. Porque si el programa te da los ángulos, pues eso, a veces te da estos ángulos, ¿ves? He trabajado con esta herramienta y mira qué ángulos me ha dado. Este ángulo está mal. ¿Por qué? Porque está juntando demasiado las puntadas acá y acá las está esparciendo. El ángulo que haría pues sería tal vez trabajarlo de esta manera. Y ven, o sea, no sé, aparecen algunos errores. No me gusta mucho, la verdad. Y si lo cambio a tatami también está mal. ¿Por qué? Porque en tatami no debería haber más de un ángulo. Yo les he explicado. Entonces yo lo convierto de nuevo a relleno complejo y si quiero añadirle ángulos le doy control más H al objeto y ya yo le doy los ángulos que yo quiero acá. Así. ¿Ven? ¿Qué otro tipo de relleno puedo enseñarles? Pues son los únicos. Columna A, columna B, columna C. Este sí es fácil. No tengo nada que enseñarles. Una preguntita. Ujú. Aunque sea la pieza muy grande de tatami, solo lleva un ángulo. Sí. ¿Por qué? Es que depende. Yo le puedo dar hasta dos ángulos. Pero los dos ángulos no tienen que ser muy contradictorios. O sea, por ejemplo, si el ángulo está así, sí me ven, ¿no? Así, el ángulo yo lo recomiendo algo así nomás, o sea, ligeramente. Pero si tú me haces esto, vas a hacer que acá haya muchas puntadas. Por ejemplo, voy a dibujar un objeto. Esto, ¿ven? Esto solamente tiene un ángulo. Y el final al otro lado. ¿Cuál es el problema? Que cuando yo trabajo esto, mira, yo no le puedo dar dos ángulos. Está bien. Pero, ¿te das cuenta? Los ángulos no son tan diferentes. No son tan...
¿cómo llamarlos? Paralelos, o sea, van más o menos por la misma línea, son paralelamente parecidos, lo vamos a llamar. Pero si le damos un ángulo demasiado contrario, ¿ven? Como un cruzado, ahí es en donde ocurren los problemas que les expliqué en la anterior clase. Que es de estos puntos se rellenan mucho, se acumula mucha puntada y acá se estira. Entonces, si yo aplasto la tecla T, vean lo que pasa, ¿ven? Acá está como que muy pintado. Si está muy pintado, te está diciendo, hey, hay mucho relleno acá. ¿Y cuál es el problema? Que tu tela se va a hacer más duro en esa parte y se va a complicar más. Inclusive puede que rompa la tela. Más que nada la tela se rompe acá. Porque son Entonces es recomendable siempre hacer un ángulo un ángulo. en figura, en piezas, en tatami. Sí, un ángulo. ¿Ven? ¿Ven cómo se ve mucho más bonito con un ángulo? No es necesario que le pongan muchos ángulos. Este también es el otro error muy común que siempre veo en la gente al iniciar. Es como le ponen ángulos al tatami. O sea, de poder puedes, pero que no sean tan extremos. O sea, que tengas la visión como para entender que va a ocurrir esto. Por ejemplo, yo sí le pongo ángulos, pero no son tan contradictorios. Más que nada también cuando trabajo con figuras como el efecto florentino. Pero esto les voy a enseñar más adelante. Esto ya es con ángulos. Porque este también tiene un problema. Hay gente que me utiliza esta herramienta, efecto florentino. Estoy seguro que la mayoría lo usa ya. Pero cuando me utilizan con ángulos, me utilizan así. Me utilizan bien extremo, bien... algo así. Y cuando bordan esto, hace que se comprima muy, muy raro la tela. Esto también tiene que ver con eso. Normalmente cuando me utilizan florentino, hay dos formas, ¿vale? Si van a utilizar un ángulo bien inclinado, yo recomiendo esto, abrir la puntada bien, bien, bien. Porque si abres la puntada, ya no estás utilizando mucho hilo, entonces ahora sí tiene la capacidad de trabajar bien. Si quiero quitar este hilo, ya saben, combinar con la herramienta trapunto. Y así puedes jugar. En cambio, si me vas a trabajar con un relleno, no te recomiendo trabajar con un ángulo muy extremo. Dale un florentino más simple, más por ahí. Algo así. Yo trabajaría el florentino, si quiero trabajar con dos. Pero ya hacer esto, mira, se comprime mucho, se ve feo. Y al momento de bordar en una tela, es que esto tienen que verlo. Acá no se ve la compresión de la tela, pero es como si se comprimiera de forma extraña y se vuelve feo la tela. De verdad. No, pues quieren usarla bien para que aprendan y para que no lo vuelvan a usar. Pero esa sería la forma. Otra pregunta. ¿Respondí la anterior pregunta? Ah, sí. Sí, ¿no? Sí, gracias. Ya. Otra pregunta, chicos. Cualquier cosa. Doble corrido, no sé, cualquier cosa. O alguna herramienta que quieran aprender antes de pasar al siguiente punto. O pasamos a la práctica. La práctica es para columna A, columna B. Quiero ver cómo están dominando la herramienta. En Plumetti sí que hay varios ángulos, ¿no? Plumetis sí. Porque el Plumetis no te complica mucho. Pero aún así sería bueno que no excederte tampoco. Porque el Plumetis no molesta mucho. Pero si me vas a utilizar otra vez un ángulo muy así, igual te ocasiona problemas. ¿Ves? O sea, también en el Plumetis tienes que tener cuidado, pero en el tatami tienes que tener más cuidado porque el tatami tiene más puntadas. En cambio el satín tiene menos, entonces se va equilibrando. ¿Ven? Pero normalmente sería bueno que lo equilibres. ¿Ves? Cuando me aparezca esto, por ejemplo acá está bien, pero cuando llega un punto en donde ya está apareciendo este tipo de puntada, es ahí en donde tienes que corregirte. Porque esto se ve feo, pero si lo arreglas, le quitas el acortamiento, acá es en donde ocurre el problema. Entonces, por esto siempre se mantiene activado, para que solucione ese problema. Pero al solucionar, hace que tu diseño se vea un poquito feo. A mí no me gusta. Es por eso que yo lo desactivo.
Pero en este caso no lo voy a desactivar, pues. Por eso lo que yo hago es solucionarlo y arreglarle un poquito los ángulos o simplemente cambiarle a un relleno complejo y esto darle un tatami. Prefiero esto a esto. ¿Ven? Lo convierto a relleno complejo y le doy solamente un ángulo. Prefiero que se trabaje de esta manera que se trabaje de esta manera. Cuidado con el satín. Otra cosa que les puedo explicar de la herramienta satín, pues, ¿qué podría hacer? Que normalmente lo pueden utilizar como sombra, bueno, pero el tema del relleno también creo que todos ya lo tienen dominado. Simplemente le hacen doble clic si quieren trabajar como sombra, un relleno de 66, 70. Y así es como podrían trabajar. Hay un diseño muy bonito que vi. Si están en nivel intermedio avanzado, sería bueno que prueben esto, ¿vale? Miren, el satín normalmente trabaja un hilo al momento de pasar la recta, ¿cierto? Miren, es esta herramienta de acá. Así es como trabaja el satín. Va, pam, 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 pam. Así, hasta que termina el otro extremo. Ustedes pueden hacer que trabaje de esta manera. Miren, va. Y acá hace 3. 1, 2, 3. Va. Y acá otra vez hace 1, 2, 3. Va. 1, 2, 3. Inclusive pueden hacer que pase 1, 2, 3, 4, 5 y un corrido. Algo así. En el programa se ve más o menos igual, pero si ustedes lo bordan, es un efecto interesante. ¿Quieren ver cómo queda? Se ve la pantalla, ¿cierto? Sí. Ven, hacen que una puntada se note en un punto más grueso. ¿Cómo dices que se llama? Es tuyen.mb. El problema de él es que casi todo lo explica en otro idioma, pero no es necesario entender su idioma. Simplemente ves el programa y ves las herramientas que usa. Por ejemplo, la otra cosa que me gusta es como que trabajé el tema del 3D realce. Por ejemplo, este es el que quería enseñarles yo. Pero es lo mismo, o sea, todos sabemos. Es realza, haces un 3D en la base y luego un satín encima. Se llama tuyen.mb01. Cualquier cosa, o sea, todo lo que sabe, yo lo sé. Ese es 3D con motivos. Es lo mismo, pero, o sea, me gusta cómo explica. No necesitas entender su idioma para entender lo que hace. Solamente seguir el proceso. ¿Ven? Este es el efecto que les estoy mencionando. ¿Ven? Es el satín. La diferencia entre el satín normal y el satín triple o el satín que pase por 5 veces hace que en un punto se note más o sea, hace un realce de las líneas. Hace que se vea más bonito. ¿Y cómo se hace eso? Yo eso nunca lo he visto. ¿Entiendo bien o entiendo mal? Haz de cuenta como que hace un tipo 3D o algo así, ¿entiendo o no? Por ejemplo, esa es la puntada satín, ¿cierto? Ya, se podría decir que trabajamos con la herramienta satín. Normalmente, esta propiedad lo tienen 1. Ustedes le hacen 3. Si lo quieren pasar un triple. Pero si me van a hacer 3, sería bueno que el espaciado me trabajen como mínimo a 0.70. Mínimo. ¿Por qué? Porque va a pasar 3 veces en una línea y luego va a pasar al otro lado un corrido. Por eso les dije, la forma en cómo trabaja esto es de esta manera. Hace un triple corrido, 1, 2, 3, luego 1 para pasar al otro lado. Luego 1, 2, 3, luego 1. 1, 2, 3 y luego 1. 1, 2, 3 y luego 1. Así es como trabaja. Ahora, si ustedes ¿Y quieren... cuál es el efecto de eso? Perdón. ¿El efecto? ¿Cómo Que te queda, vería la piedra? queda como dentado, ¿no? Queda como dentado a los bordes. No, no es un dentado, simplemente el hilo está abierto. Mira, no es un dentado. Simplemente el hilo está abierto, nada más. ¿Ven? No es un dentado, simplemente está abierto y los hilos se ven un poquito más gruesos. Pero es grueso porque le ha pasado 5 veces por el mismo punto. Y al espaciarlo hace que se vea de esta manera.
Es otro efecto, pero sí lo he usado también. Solo que quería complementar con el satín ahora que lo recuerdo. El Plumeti de Real se hace lo mismo, ¿no? Más o menos. Ajá, también. También sería que lo trabajen de esa manera. El mando dice que esta semana se le veía como así el efecto de las puntas, así, que no que le envió un anime, que le envió ahí el grupo. ¿Cómo? Es que no te entiendo. No, un poquito, no, No se te no escucho escucha bien. bien. Que le envió un diseño esta semana al grupo. Y se le veían los finales en las puntas de un anime que le envió, se le veía así parecido, como abierta el plumecito así en los finales, se veía pues bastante así como de punto. Ah, no sigo sin escuchar. O sea, te entiendo algunas palabras, pero completo como que no logro conectar. En el grupo, alguien... ¿Cómo? En el grupo René envió un diseño Ya. y ahí es como que usa esa herramienta, un anime que envió esta semana y se le ven los finales así como el plumecito abierto y se ve muy bastante. ¿Tienes la imagen? Sería bueno que lo compartas y ahí lo vemos más a profundidad. Sería... Ya la veo bien. A ver. Al grupo de la clase, ponlo. Sí. Bueno, eso sería, chicos, el temita. Simplemente cambian el número 3 o el número 5. Yo Si me tengo van una a trabajar pregunta. con 3, trabajen mínimo 0.70. Si me van a trabajar con 5, mínimo 0.90 o 1. Y van a ver que esto acá en el programa no se ve bien, pero esto se va a ver más gruesito y va a saltar y se va a ver más o menos de esta manera. Pero también podrían trabajar con el de realce, pero ese se va a ver bien. Queda bonito. Es otro efecto en el satín. Pero esos serían como detallitos. Si quieren sacar otro efecto. Para variar. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, Israel. ¿Has trabajado alguna vez el 4D? 4D. ¿Qué es el 4D? Ajá, es uno, bueno, he visto que en unos videos donde primero hacen el 3D así normal con el Homie o la goma Eva Ya. y encima le ponen otro, otro bordado y queda como más resaltado, como volando, vaya. Ah, sinceramente no. Y Ahí tampoco lo sé. envía al Ahí sí me grupo. agarraste. Pero creo que podría aprenderlo. Pues es que yo lo veo innecesario. Pero bueno, hay gente que sí. ¿Tú te refieres a este efecto? Sí, andas, a ese efecto como, Como la nariz se le hace resaltar más para afuera. Este es ajá. el 4D, supongo te refieres. Es que... Sí, y hay otros, por ejemplo, está la gorra y en la visera, sale como que volando, no sé, el dragón, más o menos. Hay uno que me encanta, es el tema de las alas. Ahorita... Qué raro. El que más me gusta sus trabajos de eso es Art Stitch, es este, bro. Me encantan sus trabajos. Siento que en 3D es uno de los mejores. Solo que... ¿Dónde está? Tenía un trabajo. Es que trabajar con gorras también es diferente. Hay un mundo en trabajar con gorras. Y para trabajar es que también tienen que tener una muy buena máquina. Porque necesitas más potencia en el motor y es más complicado. Ahí está esto. Este es uno de los trabajos que más me gusta de Art Stitch. Este es el 4D que mencionas. Sí, exacto, ese es el O- que Oye, me Kate, refiero. pero ese es esa parte, ¿no? O sea, esa parte de lo que es la lista y luego Sí. ahí lo vas acomodando en el bordado, ¿no? Para que lo sostenga. Que como dije, no, sinceramente no tengo mucha experiencia, pero conozco a quien lo hace. Sí conozco. Hay un brothercito que igual le puedo decir que me dé unas clases y se los comparto. Igual tendría que probarlo. Es que yo trabajo acá más con bordados normales. Nadie pide este tipo de cosas. O sea, también será porque no conocen. Pero es que también siento que sería complicado. Es como para lavar. No sé. La gente no paga por eso. Mm, pero como dices, lo que yo intuyo
de mi experiencia, supongo que ponen un hidrosoluble, bordan por piezas separadas y al momento de conectar ya simplemente le dan un hilo encima para que conecte. Supongo. Pero voy a averiguar, ¿ya? Sí, voy a averiguar. Y lo más probable es Sí, que para la creo que última había clase. visto un video donde hicieron, no me acuerdo si era una mariposa o una polilla, que hicieron las alas, pero les ponían alambre en las orillas y con esto moldeaban las alas. A ver si encuentro el video y lo paso. A ver, por favor. Que sería bueno. No, no he probado, la verdad. Ahí sí. No, estoy cerito ahí. Que les voy a mentir. Ok, hasta ahí. Ya, vamos a empezar con la práctica, ¿ya? Con la columna A, columna B. Discúlpame, pero ¿cómo se llamaba el que me mostraste? ¿Arte de qué? Artistic Cebu. Artistic Cebu. Es uno, en mi opinión, uno de los más capos en el tema de gorras. Si se van a dedicar a gorras, síganlo. Tiene trabajos brutales. De verdad, son... Para mí es uno de los top gorras 3D. Pero utiliza muchos cortes. No, no es lo mío. Es que también es de un país en el que supongo que pagan muy bien. Pero en el país en el que estoy yo es como acá somos bien ahorrativos, bien cada segundo cuenta, entonces yo conecto las piezas. En cambio a él le vale, él tiene una muy buena máquina que hace que los cortes de las herramientas, inclusive su logo, se darán cuenta que tiene como, ahorita voy a ver abajo, tiene un montón de cortes, ¿ve? Miren, a esto me refiero. Miren. Normalmente mi forma de trabajar sería conectar a lo que serían estas piecitas de acá. Pero no, le valió y hizo que su máquina cortara todo. Pero es que él tiene una buena máquina. Supongo que también tuvo que configurar algo o también sabe de máquinas, entonces mejoró lo que sería la cuchilla. Porque son muy limpios. Y también creo que lo corta aparte. No creo que sea tan perfecto. Pero es muy, muy, muy cuidadoso, muy limpio con sus trabajos. Pero obviamente eso le cuesta mucho más tiempo. Por eso digo que le estarán pagando bien. La calidad que ofrece. ¿Vale? Seguro no es de México. Mm. Es- Ya, pues, pero Yo igual y si de verdad dan muy buena calidad, en algún momento pueden ser quisquillosos con su precio. Cuando ya tengan muchos clientes es ahí en donde ya van subiendo. Pues, porque si le das buena calidad y luego esa persona va a otro cliente, pues no, no va a querer ir porque, por ejemplo, acá, en el tema de los bordados, yo siempre doy buenos trabajos. Y siempre hay uno que otro que se va, pero vuelven porque les gusta la calidad. Sino que la mayoría de las personas muchas veces no sabe hasta que ve. A ver, algo más. Ya vamos a trabajar con la práctica, ¿ya? Tengo una práctica pequeña acá. Que es esto. Les voy a pasar al grupo. Es esta imagen, ¿vale? Ay. Ah, esta herramienta. Abre como las puntadas al final y se ve bacano. Las puntadas al final. ¿En qué objeto te refieres? ¿En el verde? Morado. Ahí Abajo, señaló en la imagen. abajo señalé, en todos los finales de esas curvitas, mire cómo se abre la puntada al final y se ve como parecido a lo que usted quería mostrar. Es que él trabaja con curvas. Este es el diseño de... Ya mira, sí, mira. Simplemente lo que hace él es estirar. Esto lo estira y al momento de estirar hace que se abra un poquito más acá. Algo así. O pueden trabajar también con la herramienta de espaciado automático. Creo que eso también hace que se abra más esos puntos finales. Pero eso, cuando ustedes me trabajan con cualquier herramienta, si los puntos finales lo ponen así, un poquito más, esto tiende a abrirse. Es que es un relleno muy alto esto. Es que estoy trabajando acá con rellenos un poquito más altos también que yo sepa. Pero es eso, o sea, él ha creado ese efecto porque uno está abriendo más las puntadas. No le está trabajando un relleno de 0.40. Esto yo calculo esto a 0. O le pido el diseño.
Conozco al Rencito igual y me lo da. Bacano. Para hacerles ver voy a pedir, ¿ya? Ya, pero esto yo calculo el relleno a 0.55, 0.60. Entonces no es que al final se esté abriendo un poquito más, porque las puntadas de por sí ya son abiertas. ¿Qué más? Pues todo lo demás es eso. Acá, por ejemplo, está trabajando con corrido. Corrido, corrido. ¿Qué es la base? Pues les digo, chicos, esto es la base. ¿Acá ven alguna herramienta complicada? No. Columna A. En Yo veo el... muchos defectos. Yo veo defectos, yo no sé, o sea, es difícil hacer todos los defectos. Es, es tardado. No, no es difícil, más bien es tardado, se podría decir. Por ejemplo, las herramientas ustedes ya la conocen. Solo que hay más pasos. Repites, repites, repites. Por ejemplo, si yo te dijera, hazme esta nube, pues tú lo harías. Sino que el tema del relieve es probablemente él ya lo tiene más dominado y le mete más cositas. Pero tiene ciertas imperfecciones igual en algunos puntos. Pero te das cuenta que él no termina en puntadas pequeñas, ¿ves? Ven, mira acá. No está terminando en punta. Acá no está terminando en punta. Si yo acerco más... ¿Se puede acercar más? No, no se puede. Voy a intentar copiar la imagen. Ya miren, ¿ah? Si yo me acerco, vean que no está haciendo puntadas pequeñas. Mira, ¿ves puntada pequeña acá? ¿Acá? ¿Acá? No, no me crea puntadas pequeñas. Solamente hace como una especie de finalizado cuadrado. Y si quiere hacer puntas, le da un ángulo un poquito más inclinado. ¿Ven esta parte? Acá. No, parece punta, pero simplemente le dio un ángulo como así. Así. O un poquito más estirado. Algo así. ¿Es válido colocarlo de esa manera, Kate? Sí, es válido. Siempre y cuando, como dije, no me hagas esto. Eso no. Así. ¿Ves? Parece punta. Parece que Sí, está... lo comento porque a veces yo estoy muy acostumbrado o mal acostumbrado a poder, como que aglomero mucho las puntas, justamente lo que estás diciendo. Ujú. Me Pero... gusta que vayan así bien bonitas seccionadas y me gusta cómo se aglomeran. No sé por qué, simplemente así lo dejo. Ujú. Pero eso sería mi recomendación. ¿Ven? Todos los mejores diseñadores no trabajan con puntadas pequeñas. Siempre intentan terminar en puntadas. Mira, acá también, ¿ve? Mira esta punta. Acá hizo una línea y hizo lo que les dije de la estrella. Acá. Esto no es una puntada recta. Es una línea y lo trabajo con columna. Casi todo es eso, las herramientas. Columna A, columna B, una base y ya. Acá pues a Riencito le encanta trabajar con el tema de corridos. Él juega con el corrido. Juega y aunque él utiliza más el manual. Y luego le da el relieve encima. Pero es eso lo mismo, chicos. Y yo les aseguro que acá también probablemente está trabajando. Esto yo recomendaría con el doble corrido. Que él también conoce el doble corrido. Casi siempre lo hace. Solo que cuando me vas a hacer este tipo de detalles, que es más artístico, acá pues ya no es doble corrido, sino es más como jugar. Pam, 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 pam. Pero siempre entender el ángulo, ¿ven? Como que, por ejemplo, esto no me está dibujando así, sino va casi a la misma línea, como si fuera parte de la ropa. Esto también, como les dije, es más prueba y error. O sea, es un diseño muy trabajado en mucho tiempo. Me dedico bastante tiempo a un diseño como este. ¿Cómo? Es un diseño muy trabajado, me dedico bastante tiempo a este diseño, pues, para hacer hilito por hilito. De por sí tarda hacer estos diseños. Pero eso, siento que la palabra no es difícil, más bien es como un proceso más largo. O sea, una vez que tú conoces la herramienta, sabes cómo hacer, lo complicado es hacer un montón de piezas. No es difícil, es tardado, no encuentro la palabra. O sea, tarda más. Pero es lo mismo, es la base. Por ejemplo, esto, la nube, ustedes pueden hacerlo. Con paciencia, pues les sale muy bien. Igual y como están recién
acomodándose al anticlic, al clic, el tema de curvas y rectas. Probablemente en algunos casos vayan a confundirse así, pero con práctica pues se sale. Todo lo demás también. No que eso, a veces hay gente que no está dispuesto o no entiende que estos diseños no salen en 1 hora, 2 horas. Salen 6 horas, 8 horas. Ya, y la gente eso no entiende. Es como quiere hacer esto en 1 hora, 2 horas. Y si no sale, pues lo dejan. Hay que tener mucha paciencia para hacer este tipo de trabajos. Y más que nada un montón de prueba y error. Créeme que para llegar a este nivel se habrá dado antes de esto un montón de horas que ya está acostumbrado. Por eso les dije que en algún punto ya pueden hacer lo que quieran. Pero él respeta lo que yo les digo. Por ejemplo, a lo que me refiero con noción de dibujo, lo que va atrás y lo que va adelante, vean que me lo está respetando. Mira, ven acá. Ven acá. Esto, la parte de la cara, él hace que se vea detrás del hombro. Y el hombro hace que se vea detrás de esta pieza. Porque se entiende que esto está detrás también de esta pieza. Y esta parte del arma, no sé si es un arma, esta parte, toda esta línea, este objeto, está encima de todos los objetos. Está encima de esto, está encima de esto y de esto. ¿Ven? Con eso me van a dominar más lo que sería la columna A o columna B. ¿Ven? ¿Cómo pueden separar por piezas? Miren, simplemente le ponen copiar la imagen, agarran Paint o simplemente directamente lo pegan al programa y acá el mismo proceso que les expliqué. Gráficos, recortar mapa de bits y en cualquier forma. Y acá pueden hacer clic, 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 clic y recortar lo que sería la piecita. Un enter y gráficos y finalizar corte. Porque si lo hacen así van a ver que aparece como si fuera grande. Gráficos, finalizar corte. ¿Ven? Esto me lo van a trabajar a 8 centímetros de alto y ancho. De alto y ancho máximo. O sea, como es más alto, entonces 8 de alto, de ancho proporción. Vean que es una figura muy simple, entonces tienen que entender cuándo hacer curvas y cuándo hacer rectas con la columna. Acá otra vez les explico que esto no se trabaja en punta, sino me dejan un poquito de distancia. ¿Ven? Así, medio curveadito. ¿Ven? Y control H y ya está. Ahí está, se logró el efecto que vieron. ¿Ven? Como que acá parece más relleno y acá parece que se está abriendo más la puntada. Pero es porque estamos acabando de una forma inclinada. Nada más. O sea, es como un efecto que se hace sin querer. Pero si me trabajan así, se soluciona. Pero si lo abren, esto como que se abre un poquito más en esos puntos y esto se rellena normalmente. También tienen que tener en cuenta que tienen que aprender a dividir los objetos. Esto es lo más bonito de trabajar con columna A, columna B, que tienes que estar acostumbrado a diseccionar los objetos. Por ejemplo, en acá diseccionamos esto y diseccionamos esto. Y sería bueno trabajar esta pieza primero. Algo así. ¿Ven? Y luego esta pieza de acá. Y ya terminan todo el costado. Y antes de llegar a ese punto, sería bueno que realicen la otra pieza. ¿Ven? Recta, curva, curva. Esto con columna A o columna B. Pero quiero que me envíen este trabajo hoy. Quiero revisar, quiero ver el nivel en el que se encuentra. Practiquen más esto, gente. De verdad. Dominen columna A o columna B. Dominen eso. Por eso otra vez lo repito, todos los tops trabajan con columna A o columna B. Siempre. Si quieren hacer, por ejemplo, ahí el trabajo que me enviaron, créanme que ese trabajo a hacer con relleno complejo se van a demorar un montón porque va a ser un montón de pasos extra. ¿Por qué? Porque estar aplastando enter a cada rato por pieza. Miren cuántas piezas de satín tiene. No, pues te resulta mucho más fácil con columna A y columna B trazar, corres, trazar, corres, trazar, corres, más rápido. Con relleno complejo te vas a tardar el doble porque enter, enter, inicio, final, enter, enter, inicio, final, enter, enter, inicio, final. Y al Rencito que le encanta trabajar con bastante relieve, que es el satín,
se le va a complicar. Le voy a pedir el diseño, ¿ya? A ver si quiere. Mientras van avanzando, si alguien tiene pregunta, vamos complementando. ¿Está bien? Mucho para pedirle, nomás le hablo. Un ratito. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Duda? ¿Cómo decías que puedo recortar la imagen como gráficos? Es que no puse mucha atención en eso. Ya, hay dos formas. Mira. Una sería trasladando por vía Paint. ¿Dónde está? Acá está. Mira, pones anticlick, pones copiar. Y te vas a Paint. Y acá lo pegas. Control V. Y de acá pones este rectangulito que dice selección. Y agarras la imagen. Y otra vez Control C. Te vas al Welcome. Control V. Y ya tenemos la sección que queríamos. ¿Ves? Otra forma sería agarrar la imagen, copiar, Welcome, Control V, pero acá te aparece todo. Yo solamente quiero esto. Me voy a gráficos. Acá dice recortar mapa de bits. Acá puedo utilizar rectángulo o cualquier forma. Yo utilizo cualquier forma porque normalmente las figuras no son exactamente cuadradas, como que tienen detalles. Entonces al utilizar cualquier forma es como si dibujara la figura. ¿Ves? Como un poquito más de al ras. Un enter y vean que se corta solo esa pieza. El problema que tiene seleccionada toda la pieza, solo que no se nota. Me voy a gráficos y pongo finalizar corte. Y automáticamente la tengo. Son pasos similares, pero logras el mismo objetivo. ¿Está bien? Ok, déjalo intento. A los que puedan vayan avanzando, por favor. Uy, ahí me han hecho preguntas. La herramienta manual, ¿para qué es? Disculpa, como el corrido. Hola, Drycord. La puntada manual se usa para... Son como saltos. Saltos y puntos. Por ejemplo, cuando yo quiero utilizarlo, es esta herramienta que dice manual. Le haces clic porque no tiene un atajo, que yo sepa. Y ves que puedes dibujar. El problema o la solución o lo más bonito de esta puntada es que ya no te aparecen lo que serían las divisiones. ¿Ves? Es como el corrido, solo que la diferencia del corrido es que en el corrido te aparecen ese tipo de puntadas que hace al centro. Es porque el corrido tiene medidas. Y al Discúlpame, momento... Kate, ¿de qué tamaño se requiere la figura? Trabájalo a 8. 8 de alto máximo. Ok. Ya, volviendo al tema de la puntada manual. ¿Ves? La puntada manual tiene puntos al centro. Mejor dicho, la puntada corrido. Tiene puntos al centro. Porque cuando hace el corrido, pisa. La puntada manual, donde hagas el punto, es donde pisa. Y ya, se acabó. ¿Con cuál activas la puntada manual, perdón? Acá está, haciendo clic a esta herramienta. No tiene atajo. ¿Ves? Donde están las herramientas de corrido, donde tienes el corrido triple, te vas acá hacia el último y te va a aparecer esta puntada que dice manual, ¿ves? Solamente tiene punto. ¿En qué caso se usa la puntada manual? La puntada manual se usa para generar saltos o para hacer pelaje. Por ejemplo, en pelaje yo no necesito que trabajen con estos puntos, entonces directamente ya voy trabajando de esta manera. ¿Cuál es el problema de la gente que está iniciando? No recomiendo que me use esta herramienta porque la gente que está iniciando normalmente no tiene bien dominada lo que sería la distancia de punto a punto. ¿A qué me refiero con distancia de punto a punto? Es que si yo mido de este punto a este punto, tiene 8.8. Y hay gente que me usa el manual que en vez de crearme una puntada de 8.8 como máximo, me usa a veces puntadas muy exageradas.
Y esto puede arruinar el tema de tu máquina. Justo ahorita voy a explicarles el tema, ¿vale? Por ejemplo, yo cometí un error al... ¿Ven? ¿Ven este apartado? Era una puntada muy extensa. Y todo, porque yo creía que iba a quedar más bonito, me quedé confiado. Y Ponlo grande, porfa, que no se ve. Sí, ahora sí. ya. Miren, este apartado, mi problema fue crear una puntada muy extensa. ¿Ven? Y ocurre este problema de acá. Que en algún punto las puntadas desaparecen o no se bordan. También tiene que ver con la máquina. Pero por eso les digo que de preferencia no usen. En este caso, yo hice... Bueno, ese es el diseño ya arreglado. Pero normalmente esto yo lo trabajé en satín. Así lo trabajé. ¿Ven? Se supone que el diseño tenía que quedar así. Pero yo dije, esto lo voy a subir un poquito más. Lo puse 10 milímetros y seguía apareciendo división. Entonces, lo que yo hice fue, ok, lo voy a trabajar a 11. Seguía apareciendo división. Entonces dije, no me gusta. Lo quité. Le quité la división automática y acá fue un error. O sea, lo que yo siempre predico, les digo, no me hagan, pues yo dije, va a salir más bonito, yo confío. Y pues no, la máquina simplemente no bordó. Quedó este error. Y es porque eran puntadas demasiado grandes. Esto es a lo que me refiero. No deberían de hacer puntadas demasiado extensas. Por eso que la división no se desactiva. Cuando sean puntadas demasiado grandes, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ponerle tatami? Eso es lo que yo hice. ¿Ven? Lo cambié a tatami. Y al momento de cambiar a tatami, vean que ya no le pongo ángulos. Un ángulo recto, ya está. Simplemente le puse un detallito, le puse un bordecito y ya. Pero el detalle en satín y solamente un borde. ¿Ven? Esta es la solución que le di. Una pregunta. Ujú. ¿A partir de cuántos milímetros es muy grande para que no borde? Yo recomiendo 9.5. 9.5. Si a partir de 9.5 sigue apareciendo división, o me trabajan con división, o lo convierten a tatami, y ahí queda solucionado. Pero nunca me Tiene que estar menos desactiven de un esto. centímetro. 9.5 máximo. Ya 10 llorando. Ya después de ahí no. Va a ocurrir ese problema. Y no. Es que yo de verdad veo que algunas máquinas sí lo hacen. Pero es el problema. O es la faja o se borda mal. Ese es el problema. Cambian a tatami y le aumentan un borde y con eso ya estarían solucionando el tema. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Mientras van avanzando, voy a poder explicar otras cositas. Una pregunta. Ujú. Vamos a ver la práctica esa de los dibujitos de la llamita y el burro y eso. Ya la terminé. Vamos a ver o sea, ¿quieres que lo revise? Sí lo estoy revisando, pero yo sentía que quería compartirles aparte para no ocupar este espacio que es netamente de trabajo. ¿O quieres que lo revise acá? Mientras van avanzando el trabajo, pues igual puedo estar... Es que yo cuando trabajo con columna B y relleno complejo me hace diferente forma que relleno complejo, entonces quisiera verlo. A ver, pásame. Ahorita lo reviso. A ver, dicen que se me escucha muy flojo, como si estuviera lejos del micrófono, ¿verdad? No, escucho bien. Ok, ya igual pueden subir el volumen. Ya gente, sí me va a pasar el diseño, dice. Pero en la noche. Ese comentario era para Miguel Ángel. Miguel Ángel, que se escucha como si estuviese muy, muy lejos del micrófono. Ahí ya.
Estamos bien entonces. Ok, van avanzando. Y eso sí, quiero que me pasen hoy. Quiero ver qué tan dominado tienen columna A, columna B. Después de eso, voy a dar también un temita del tema del appliqué, ¿ya? Creo que estoy viendo que se está volviendo muy popular los bordados en appliqué en letras. Tipo como mamá, papá, así con bordes. De una forma fácil. Les voy a enseñar la forma fácil con el programa, que se pueden hacer en minutos, y la forma complicada que sería de dibujarlos. Y la diferencia. Porque hay gente que quiere hacer rápido y pues está bien. A ver, vamos a revisar ya. A ver, Pedro, ¿estás ahí? Sí, estoy. Ya. Hay un problema en el tatami. Esto está en tatami. No lo estamos viendo. Ah, verdad, verdad. No, no sé. Ah, un rato. Voy. Ps. Ventana. Es esta. Y ahora sí, ¿no? Ya. Cuando usaste esta herramienta, ves que está en tatami. Algunos están en tatami. Esto está en tatami, ¿ves? Y esto también está en tatami. Esto no se trabaja en tatami. Se trabaja en satín. Hasta ahí vamos bien. El otro punto sería el tema de las conexiones. Está bien. El tema del corrido lo has puesto en la parte de encima. En algunos objetos. Y acá también en tatami. ¿Eso se te fue o cómo? Pedro, ¿se me escucha? Sí, se fue. Ya. A ver, voy a pasar al primero, ¿ya? Ok, el refuerzo muy bien. Solo que no te recomendaría un refuerzo tatami doble. Sino un refuerzo tatami de 5 nomás. Basta. El otro punto es esta base. Acá sí no recomiendo columna A o columna B. Normalmente cuando yo hago piezas grandes, piezas de fondo, yo lo que hago es relleno complejo. ¿Por qué? Porque esta figura tal vez no se note mucho, pero es una serpiente de 3 cabezas. ¿A qué me refiero? Que tiene 3 puntos, 3 ángulos diferentes. Por ejemplo, si yo lo saco, te darás cuenta que tiene 3 caminos. Mira, voy a convertirlo a vector. ¿Y a qué me refiero con 3 caminos? Que tiene un camino por acá, un camino por acá y un camino por acá. Inclusive otro camino por acá. ¿Ves? Entonces, eso hace que cuando tú manejes esto, aparezca este error de acá. ¿Ves? Se nota un poquito raro. Sí. Entonces esto, si se hubiera trabajado con relleno complejo y solucionabas el problema. Tienes que ver cuáles, en qué objetos columna A, columna B y en qué objetos relleno complejo. Relleno complejo casi siempre son en las bases. Los objetos más grandes casi siempre se trabajan con relleno complejo. Cuando ya me trabajas... Para uno que pruebo de hacerlo con la columna B para no utilizar el otro, es este. Está bien, está bien. Ok. ¿Qué más? Ya, entonces, ese sería el tatami. A ver, en satín. Eso sí lo has conectado bien, solo que hay algunos objetos que todavía se te está complicando y es manejar correctamente lo que sería la herramienta de columna A o columna B. Es columna B. Los finales los estás trabajando de una forma muy inclinada. Esto normalmente debería acabarse así. Porque si me acabas así, estás generando mucha acumulación de puntadas acá. Puedes trabajar como el diseño que estábamos viendo anteriormente, pero esto yo te recomiendo trabajar con inclinaciones más lejanas y algo así.
¿Ve? ¿Ve? Algo así. Ahí sí queda bien, pero cuando lo trabajas muy cercano y con un ángulo demasiado extremo se ve raro. Por eso yo les digo que cuando me trabajan con columna A o columna B, sería bueno que la base la hagan una línea y la otra base otra línea, para que al momento de finalizar puedan decir esto va a acabar acá y el otro va a acabar acá. Y ese problema te está pasando bastante. ¿Ven? Acá también, mira. ¿Ves? Esto un poquito más acá. Acá también. ¿Ves? El punto final. Yo te hubiera recomendado acabar así. Creo que son esos temitas. También el tema del atrás y el adelante. Cuando utilizamos esta figura, te habrás dado cuenta que si trabajas esto antes y esto después, se ve un poquito raro. Pero si esto me hubieras trabajado después, se ve mejorcito. Ok. Ok, la base ya revisamos. El borde, ya te dije cuáles eran tus problemas. Y acá pues está bien un corte. El blanco, pues ya, muy bien, conectaste, ya está bien. La parte de... Acá hay un hilito que... A ver, voy a volver al inicio, no sé si fue algo que yo hice. Pero hay un hilito que siento que es un innecesario. Ajá, ¿ves? Acá hay un hilito que se ha pasado de una capa a otra capa. Este hilito de acá. Mira, está solito, ¿ves? Esto no debería estar acá. Se te Disculpa, fue. Kate, ahorita la actividad que estamos haciendo te la enviamos por WhatsApp. Claro. Envíalo al grupo. Y vamos a dar una revisión y... Si quieren pongan su nombre y si no, pues de anónimo, normal. Si pues no gusta. Este sería el error. Este hilito normalmente iba al anterior. Supongo que era para conectar de este punto a este punto, pero de alguna manera se te fue a otra capa. ¿Vale? Empezaría a borrar. Y acá está el otro problema. Cuando me trabajas con este tipo de figuras, siento que no estás visualizando muy bien el tema de las capas. Por ejemplo, mira, vas, acá haces un corrido. Vale, muy bien. El problema es que cuando pasaste a este punto, bordaste este objeto. Normalmente lo que deberías de hacer es, hubieras dicho, ok, estoy en este punto y quiero volver a este punto. ¿Qué es lo que puedo hacer? Entonces primero, antes de bordar esto, sería bueno que con un corrido me pase a este punto y luego recién pueda rellenar esto y con un corrido volver a este punto y luego recién rellenar este objeto. Te voy a explicar con un... A ver, voy a hacer un arbolito, ¿ya? O mejor aún. Voy a trazar esto. Ya. Mira, si yo quiero dibujar este objeto, esto, ¿cómo hago para que se rellene? Ya. Ok, si yo quiero iniciar acá y quiero terminar acá, lo que yo recomiendo es primero irte con un corrido hacia el otro extremo y luego volver rellenando. Por ejemplo, hago este corrido y relleno primero este objeto, luego voy volviendo y voy rellenando. Porque si yo voy y relleno este objeto, va a haber un problema. Y es que cuando paso al otro punto y luego bordo este objeto, al momento de volver con el corrido voy a pisar este objeto. ¿Ves?
Entonces, para evitar pisarlo, esto debería ir por atrás. Y si quiero trabajarlo por detrás, sería primero trabajar con un corrido y realizar esta pieza. Y luego recién dibujar la otra. Eso también me pasa a mí a veces, porque es muy complicado, pero es como tener una visión a futuro. De entender por dónde voy a pasar y qué capa hacer al último para que pises los corridos. Siento que ahorita ese es el problemita porque estoy viendo este error bastante. Por ejemplo, acá también, ¿ves? Acá hay un corrido. Pero este corrido aparece porque esto lo trabajaste antes. El otro problema también es el tema de esto. La parte de los bigotitos, se podría decir. No lo has diseccionado. Cuando nosotros trabajamos este objeto en Satin, lo que yo te hubiera recomendado es diseccionarlo. Es por eso que les dije que me trabajaran con vectores. Porque acá era para diseccionar. Acá me hacías un vector. Así. Y hubiera sido más bonito que tú disecciones. Acá trabajas más o menos así. ¿Ves? Con un corrido vas al otro lado. Y luego recién dibujas la otra pieza. En cambio esto te va a ocurrir problemitas. O sea, bueno, también depende. O sea, si el efecto te gusta, pues sí, lo veo bien. Tampoco es que lo vea mal. Pero preferiría que lo trabajaras de esta manera. A ver, ¿qué más? Ese sería... Disculpa la pregunta, Kate, pero esos trabajos que están mostrando ahorita fueron tarea, ¿verdad? Sí. Perdón, es que la verdad no los pude realizar, pero los estoy analizando ahorita. Ya deben de, pero igual repásenlo. Y si pueden, bórdenlo. Después de todo lo que les dije, solucionen esos problemas o lo más que puedan y bórdenlo. Pero antes de bordar, depuren puntadas. Váyanse a diseño, eliminar puntadas pequeñas. Y esto déjenlo 0.5 como mínimo. ¿Ven? Porque miren, el tatami, vean que tiene muchas puntadas pequeñas acá. Si yo aplasto el depuro, mira, esto es antes de depurar, esto es después de depurar. ¿Ven? Antes de depurar, miren, puntada pequeña, puntada pequeña, puntada pequeña, puntada pequeña. Después de depurar, elimina esas puntadas. Vas a ahorrarte puntadas innecesarias y vas a hacer que fluya más. Y acá también esto también debiste de trabajarlo con la herramienta de relleno complejo. ¿Ven? Creo que igual puedo dar otra práctica para que puedan discernir y saber cuándo utilizar relleno complejo y cuándo utilizar columna A, columna B. Esto lo tengo que anotar. Siento que para futuras clases va a ser mejor. Tipo con una especie de práctica en la que ustedes puedan decirme acá se utiliza relleno complejo y acá se utiliza columna A, columna B. Porque creo que sí, algunas personas que están iniciando todavía no lo tienen diferenciado eso. Igual voy a ir complementando, ¿ya? Más cositas de columna A, columna B. Por ejemplo, el mismo error acá, ¿ven? Esto debió de ser trabajado en un solo objeto y como relleno complejo. Dar forma, soldamos. Así es como se debió de trabajar. No en dos piezas. Porque si trabajamos con dos piezas también se ve un poquito raro, ¿ven? Como si tuviera la cara cortada. Y ya. Otro punto. El tema de las conexiones, pero sí siento que estás mejorando. Sí, estás mejorando en las conexiones. Veo tus trabajos más fluidos. Y las capas también las estás trabajando bien. Solo que una que otra cosa se te está escapando y ya estás intentando conectarlo, pero en la capa equivocada y encima. Entonces, si te pasa esto, acá ya terminaste, ¿cierto? Este objeto. Y no sabes cómo pasar este punto, ya no importa, ya no le haces un corrido, le haces un corte. Para solucionar. Ya pues, ¿qué vas a hacer? Pues no te vas a demorar más a veces corrigiendo, entonces le haces un corte.
El otro es el tema de los refuerzos. Mira, cuando me trabajas este tipo de objetos, no se trabaja con refuerzo tatami. Los satines normalmente se trabaja con refuerzo zigzag. El tema de la columna A y la columna B, me estás trabajando bien. Solo que algunos objetos, como que te digo, siento que no sabes cómo trabajarlo, el tema de esto, ¿ven? El tema de diferenciar relleno complejo o diseccionar objetos o utilizar columna A, columna B. Acá lo mismo, es como una serpiente, un punto de 3 caminos. Cuando el objeto tiene 3 caminos, prohibido utilizar columna A o columna B. O diseccionas o trabajas con relleno complejo. ¿Esto cómo se diseccionaría? Pues simplemente agarras un vector y dirías, ok, lo puedo diseccionar así. Entonces, esto haces una pieza, así, y luego haces la otra pieza, claro, continuando al extremo del otro lado y así, ¿ves? Esto es mucho más fluido que cuando me trabajas en una sola pieza. Esto sí, un tatami. No recomiendo tatami doble. Acá también me has usado más de 2 ángulos. No, es que has usado columna B. Acá. Acá también debiste usar relleno complejo. Y has terminado en un punto un tanto inclinado. Esto se debió de terminar más o menos acá. Algo así. ¿Ves? Cuando ves que el tatami se está volviendo un poco raro, un poco extraño en este punto, dices, ok, creo que tengo que solucionar este ángulo. Entonces más o menos como que equilíbralo. Pero se puede trabajar este objeto con columna A, columna B. Pero si es un objeto grande, de preferencia relleno complejo. Y acá igual, el tema de las disecciones. Aprender a diseccionar objetos. Acá ves, es un punto de 3 caminos. Acá tiene un camino, tiene otro camino y tiene otro camino. Entonces lo que haces es diseccionar ese punto y separar. Y ahí entonces puedes decir, ok, acá puedo dibujar un objeto. Acá otro objeto con corrido para que conecte. Y acá puedo trabajar lo que sería el borde. El borde casi siempre se me trabaja al último. ¿Saben lo que yo hago? Lo que yo hago por eso es trabajar igual esta pieza. Y antes de trabajar el borde, irme hacia este punto de las patitas. O simplemente trabajar con el corrido. Pero antes de llegar a un punto, dejarlo en Enter. ¿Ven? Acá trabajo esta pieza. Control H para añadir más ángulos. Porque miren, si yo trabajo con columna B hay un problema y es que el problema es los ángulos. Como columna B no tiene ángulos, se ve muy raro. Entonces con control H, control más H, soluciono dándole los ángulos respectivos. Y ahí se ve más bonito, ¿ven? Entonces lo mismo con esto. Control H al rojito para solucionar ese problema. Y ya estaría solucionándolo. Y de acá igual, puedo bordar este objeto. Acá puedo simplemente continuar con lo que sería el objeto. Esto normalmente yo les dije que estaba prohibido ir encima, ¿cierto? Pero como que no se puede, entonces ya, lo voy a dibujar encima, pero no voy a intentar sobrepasar mucho. ¿Ven? Creo que sí era un poquito al final una práctica un poquito complicada. Por eso hay otro de patitos que les dejé que era más simple. Control H y los ángulos, ¿ven? Entonces, como terminé acá, ¿por qué hice un corte? ¿Por qué no simplemente tracé hasta acá? ¿Por qué? Porque de acá podía hacer esta figura, porque esta figura está detrás. Un corrido, esta figura también está detrás. Y de acá continuaba con mi recorrido. Y así van avanzando. ¿Ven? Este es, como les dije, un trabajo muy perfeccionista de mi parte. O sea, si lo hacen así, también se podría decir. Pero intenten acostumbrarse y van a ver que al momento de hacer trabajos, su nivel va a ser mucho más alto. Y sus trabajos también van a ser más fluidos. Hay una cosa que es cuando tú ves un trabajo, un diseño, puedes decir, uy, qué bonito.
pero luego ves la secuencia, ves un montón de cortes, un montón de saltos y dices, como que no lo quiero bordar. Inclusive a mí me da pereza ver una secuencia muy grande, porque para estar cambiando el hilo, todo. No. Entonces el trabajo bien trabajado, se podría decir, no se ve tanto en la imagen, se ve en la secuencia. Y hay muchas cosas a tener en cuenta. Ok, hasta ahí nomás, ¿ya? Sí hay progreso. Solamente eso, diferenciar cuando es columna A, columna B y diseccionar más los objetos. Y si te olvidas o se te pasa un objeto, ya hazle un corte y dibuja la otra parte. Se acepta. ¿Está bien? ¿Tienes alguna pregunta, Pedro? No, ninguna, gracias. Ya, a ver, vamos a trabajar. Vamos a ver la otra práctica. Ya están avanzando, ¿no? Vamos a ver el de que voy a apresurarme un poquito más, ¿ya? Ok. Mi brothercito está trabajando muy bien. Solo, tal vez, a ver, quiero ver acá, si haces un corrido. Ya, acá esto, tal vez intentarías llevarlo un poquito más acá al centro. O sea, no está mal, sino que siento que está un poquito más inclinado hacia acá. Igual creo que lo va a tapar, pero un poquito más de cuidado y un poquito más hacia el centro. Ok, hasta ahí muy bien. Me has diseccionado muy bien las piezas. Está bien. ¿A qué me refiero con diseccionar muy bien? Es a esto, ¿ven? Separa esta pieza de esta pieza y esta pieza encima. Porque cuando tú me trabajas, por ejemplo, alguien me hubiera trabajado esto, hubiera dicho, ok, los que trabajan con relleno complejo, esta figura se vuelve muy difícil de trabajar. Está lloviendo acá, gente. ¿La lluvia molesta o no se escucha mi voz? Siento que está lloviendo fuerte ya. No sé, siento que la lluvia puede molestar un poquito al audio. No se escucha la lluvia, así. Ya, está bien entonces. Está lloviendo acá porque acá las lluvias son terribles a veces. Ya miren, cuando la gente me trabaja esto, cuando es principiante, ¿saben cómo les enseñan a la gente? Les dicen, ok chicos, vamos a trabajar esto con relleno complejo y simplemente toca repasar así la figura. ¿Cuál es el problema de hacerlo de esta manera? 1, se ve feo. 2, crea muchos recorridos innecesarios. Miren, así es como trabajaría alguien al que le enseñan el relleno complejo. Y no trabajar con columna A o columna B. ¿Ven? Cualquier ángulo que yo le ponga se va a ver feo, porque va a aparecer una división. ¿Ven? Se ve un poquito raro. Y al momento de rellenar también va a pasar por un lado, al otro, como que no tuviera orden. ¿Ven? Va y pasa al otro lado y así. Así es como lo bordas. Es por eso que yo les enseño a diseccionar objetos. Tiene que entender qué está atrás y qué está adelante. Cuál se ve más bonito también. En este caso la disección pues es de esta manera. Y el círculo al último, ¿ven? Este trabajo está bien. Y la columna A utiliza columna A, no, columna B. Está bien. Y el borde con columna C. Me gusta. Pam, pam. Está bien. Otro trabajo, a ver. El de Jorge. Ya. Ese trabajo también está bien realizado. Vean que antes de pasar, ni bien terminó esta figura, antes de pasar al borde, trabajó con un corrido para conectar a la otra pieza. Y al momento de conectar, conectó y trabajó todo el borde. ¿Ven? Y acá sí obviamente estaba obligado un corte. Y ya se trabajó la otra herramienta. Esto, el problemita, probablemente lo que no me gusta sería el tema de los ángulos. Yo recomendaría distribuir un poquito los ángulos más o menos de esta manera. Porque cuando lo pones así, de esta manera, ¿qué es lo que pasa? Que estás acumulando demasiadas puntadas en un punto. Entonces los ángulos sería bueno que lo distribuyas de esta manera. Gracias, lo hice muy a la rápida. Gracias. No, pues, pero igual se ve que estás dominando más la columna. Este es con columna A. No, este es columna A y esto es columna B.
Porque el tema de los ángulos pues, está bien. Y no me estás utilizando demasiados nodos. Solamente los nodos en donde es necesario. Acá, acá. Esto se te fue. Acá también, ¿ves? Las rectas, puntos. Y al momento de trabajar las curvas, ahí sí con anticlick. Está bien, buen avance. A ver el de Jorge. Igual, esto, tal vez el... ¿Este es el que revisamos? ¿Abriste ¿No? el mismo? Sí, abrí el mismo, voy a abrir el mismo. Aquí el de Stitch Labs, a ver. A ver, vamos a ver cómo lo he conectado. Primero pieza. Ya, acá el problema es que iniciaste acá y terminaste acá. Esto pudiste haberlo cambiado el final acá. Y con un corrido conectarlo de esa manera. Aunque el corrido es muy largo. Miren gente, si ustedes no quieren hacer un recorrido muy largo para conectar a la otra pieza, está bien, pueden hacer el corte o dibujar esta pieza de acá, pero antes de llegar a este punto hacer un recorte. ¿Cómo? Por ejemplo, terminamos esta pieza, ¿cierto? De acá podemos dibujar un corrido hasta acá y acá comenzar la otra columna. Y acá hacer el mismo proceso. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros antes de dibujar la otra pieza, para que esté por debajo, hacer un pare y terminar de trabajar la otra herramienta. Por ejemplo, terminar el pare acá. ¿Por qué ahí? Porque de ahí voy a trabajar la otra herramienta para que parezca que está por detrás. Por ejemplo, ya terminamos de hacer todo este objeto, ¿cierto? Una vez terminado este objeto, un Enter acá. Un Control H, ya saben, para añadir los ángulos. O si están trabajando con columna A, pues supongo que ya tienen los ángulos trabajados, ¿ven? No es necesario poner demasiados ángulos, simplemente ángulos donde es necesario, para que se vea de esta manera. Ya. Entonces de acá termina y hace un corrido y conecto a esta pieza. Y recién dibujo esta pieza, ¿ven? Y ahora sí, conecto a lo que sería la otra pieza. Y Control H para solucionar ese ángulo innecesario. Y ya estaría terminando. Eso, hay muchas formas de realizar un diseño. O sea, miren, este diseño que es muy simple, se puede trabajar de muchas formas. Pero siempre y cuando intenten eliminar al máximo los cortes y los saltos, muy bien. En este caso hay un corte, eso nomás, porque lo demás sí lo hizo bien. Y acá inclusive lo acercó al punto más cercano para que esto... Bueno, en este caso va a cortar. Pero si quieres que esto salte, esto ya te lo enseñé. Seleccionas el objeto, te vas a conectores y esto le pones recortar tras, desactivas. Y automáticamente salta. Si tú quieres que esto ya no corte, sino más bien salte al siguiente objeto. ¿Está bien? Y buenas noches, Kyle. Y después puedo cortar el hilo al fin del bordado. Ya, sí, puedes cortar porque tienes este amarre final. ¿Ves que acá hay un hilito muy pequeño? Sí. Este hilito está sujetando. Esto también estoy seguro que no sé si les habrá pasado o les va a pasar. Que en algún momento van a limpiar un hilo y se va a salir todo el resto. Esto pasa porque no tiene Me ha pasado. Ajá, pasa porque no tiene este hilito de acá. Este hilito es el amarre final. Eso también lo he explicado en anteriores clases. Igual les voy a pasar un video, un short, ¿vale? Porque tengo un video explicando a más profundidad esto. Por ejemplo, cuando yo dibujo un objeto y dibujo otro objeto y esto tiene un salto, esto tienen que fijarse si tiene. Si no tiene, tienen que irse a conectores y acá se dan cuenta que tiene nudo inicial. Si le hacen clic aparecen los dos tipos de nudo, nudo inicial y amarre final. Si le dan clic a amarre final, acá pueden decidir si quieren que tenga o no tenga. O pongo desactivado para que no tenga o tenga siempre el amarre.
Ahora sí tiene. Entonces, si esto se está soltando, es porque esto no tiene el amarre. O acá tampoco tiene el amarre inicial. ¿A qué me refiero con el amarre inicial? Este hilito que ven acá, ven, al centro. Esto hace que sujete. Y el amarre final también hace que sujete. El amarre inicial normalmente acá no importa. ¿Por qué? Porque cuando tú me trabajaste este objeto, ven, acá sí normal, terminaste. Acá no importa que le pongas un amarre inicial, porque no va a iniciar acá, va a ser un corrido para irse a un extremo, ¿ves? E inclusive el refuerzo que tiene hace que sea como un amarre inicial. Entonces este hilo se va a sujetar. Pero el que sí importa es este amarre final. Esto sí en acá debería de tener. Tenga corte o tenga salto, tiene que tener este amarre final. Ya les expliqué cómo hacerlo. Pero normalmente esto se pone de forma automática. Si quieren que trabaje de forma automática, sería bueno que trabajen con estos valores. ¿Ven? Por ejemplo, les voy a explicar esto para la gente que esté intermedio avanzado. Si ustedes quieren que trabaje de forma automática, vean que acá tienen unos valores. Normalmente yo tengo esto activado. Si acá ponemos 4, significa que si yo mido de acá a acá y tiene debajo de 4 milímetros, ya no va a ser el corte. Pero si yo pongo un número bajo, ven que siempre se pone el amarre final. Para eso sirve este valor. Cualquier objeto que tenga arriba de 3 milímetros se desactiva. Espera, ¿me estoy explicando bien? Creo que me estoy confundiendo un poco. Vean que si yo acerco esto, en algún punto aparece el amarre final. Y si yo lo acerco, se desactiva. Acá se desactiva. Es porque este valor está arriba de 3. Entonces, para eso es este valor. Es como el límite. Es como el salto. ¿Se acuerdan que les expliqué el salto? Y les dije que si ponían un valor 8 por debajo, iba a saltar y por encima iba a cortar. Es lo mismo. Si acá yo pongo arriba de 3, que sería este valor, crea el amarre final. Y si lo pongo muy cercano, desaparece el amarre final. Es este valor de acá. Entonces, por eso yo les recomiendo, si no me equivoco, acá yo les recomendé, el valor que yo tengo es 3, pues. Para mí 3 me parece muy bueno. ¿Por qué? Ahora, ¿en qué casos desactivarlo y en qué casos activarlo? Normalmente, cuando yo utilizo diseños muy grandes, pero muy grandes. No sé si habrán visto La Noche Estrellada, el que yo tengo. Es un diseño tremendo. Entonces en esos diseños yo necesito ahorrar lo que serían los amarres. Entonces ese diseño de La Noche Estrellada está muy bien trabajado, cuidadosamente se podría decir. Porque cuando me vas a trabajar diseños que tienen muchas piezas, no me vas a hacer un objeto y un amarre. Objeto, un amarre. Objeto, un amarre. ¿Por qué? Porque estarías complicando, estarías rellenando de puntadas innecesarias. Acá, por ejemplo, si tú me haces un amarre final, es innecesario el amarre. ¿Por qué? Porque ya estaría conectando al siguiente objeto. Es por eso que yo lo tengo en 3, para que una vez trabajado el objeto, ya no sea necesario que haga el amarre acá. ¿Vale? Es un poquito, tal vez es un poquito más complicado esto. Pero otra vez, si se está desatando, sería bueno que vean y amarre final lo activen. Siempre amarre final. Y automáticamente aparece. Sería bueno que vean esto. Y si acá se está desatando, es porque probablemente el objeto lo están iniciando directamente. Entonces sería bueno que trabajen un corrido y luego recién el objeto, que sería como el amarre inicial. ¿Sí me entienden bien o quieren que profundice más? ¿Alguien? Mi dificultad es la conexión de un corrido para otro, de una pieza para otra. ¿Es posible? Sí, sí. La conexión. Sí, sí.
Ya, lo que probablemente esto es lo que se están complicando muchos, es al momento de dibujar, por ejemplo, este objeto. Es para conectar, yo recomiendo imaginar cuál es la capa final. En este caso, por ejemplo, la parte del negro, yo podría decir que la capa final, el borde final va a ser este. Este va a ser la capa final. ¿Por qué? Porque yo quiero que esto se trabaje al final, porque quiero que todo lo demás se conecte. Entonces esto yo lo trabajo así, miren. Ya, ok, pongo los ángulos y vean que esto es el final. Entonces, Micael, eso lo comprendo. Mi duda es, por ejemplo, cuando colocas el corrido de un objeto para el otro, normalmente a veces el hilo se da un corte. este corte, Sí, 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 por ejemplo, cuando yo he enviado mi diseño, tenía, el problema es que al final del primer objeto se generaba un corte, que no debía ser corrido, debía ser el camino por el corrido. allá. Es porque tú tienes este valor en 2. Esto cámbialo a 8 y guárdalo. Hay un video en donde les dije que cambiaran y casi siempre veo que lo siguen teniendo activado. El 2 es un punto muy pequeño. Entonces hay gente que yo le enseño conecten, conecten, conecten. Y lo conectan, pero sigue cortando. ¿Por qué? Porque el número 2 es muy pequeño. Otra vez voy a explicar el tema de cortes y saltos. Cuando tú me dibujas una figura, esta figura, ya, un ratito. Acá una figura y acá otra figura. Voy a arreglar esto. Veas que el mío, cuando yo trabajo con el mío, conecta. Pero cuando trabajas con el tuyo, corta. Aunque el dibujo es muy cerca. Es porque el valor que tú tienes en conectores es el 2. ¿Ves? Yo selecciono tu objeto, tú lo tienes en 2. Eso significa que si yo mido de acá a acá, cualquier objeto que tenga un 2, ahí está acá, ¿ves? Acá tiene 2 milímetros, se ve. Longitud 2 milímetros. Si tú me trabajas un objeto de este punto a este punto, va a saltar. Pero basta con que te pases un poquito más, corta. Es por eso que yo le pongo un 8 porque me da mayor distancia. Hasta Pero acá. Kael, hay objetos que tú haces la unión, le pones el corrido con el punto corrido. Ah, que trabajo con esto. Perdón, no. Espera, es el... ¿Cómo se llama? Me faltan las palabras. Perdón, solo un poquito. A ver, así con el corrido. Sí, haces esto y mi problema es que en mi objeto no hay un corte, hay el objeto y después antes de comenzar el corrido corta. Algo así. Dibujas este objeto y quieres trabajar este corrido, pero corta. Acá. Sí, es eso. Y es molesto porque yo quería que esto siga continuando, pero ha cortado. Sí. Ya, es igualmente este valor. Tú lo tienes en 2. Esto debería estar en 8. Como lo tienes en 2, como te digo, a veces nosotros dibujamos, pero no lo dibujas tan cerca. Porque si lo dibujaras bien cerquita, conectaría. Solo que a veces estamos un poquito apresurados o creemos que el borde va a comenzar ahí y lo conectamos acá y corta. Es porque, como te digo, este valor de acá a acá tiene 2.2. Okay. Está arriba del valor que tú lo tienes configurado. Mira, otra vez te lo repito. Tú simplemente te vas a... Ahorita haces este proceso. Todos, en general, todos. Si no lo tienen, háganlo. Agarran primero Escape. No me seleccionen nada. Agarren una plantilla. Sin seleccionar nada, váyanse a conectores. Esto lo tienen en salto. En si el siguiente conector, cámbienlo a 8.
Me parece a mí un buen valor el 8. Y esto, déjenlo antes, siempre, amarre. Esto déjenlo en 3, no lo dejen en 4. Porque siento que es muy grande y puede... Háganme caso. Y esto lo mantienen así, en longitud en 0.6 y esto en 1. Ok. Y le ponen aquí en guardar. Y ponen aceptar. Solamente para estos valores. Esto va a hacer que al momento de trabajar no tengan este... Créanme que este problema a mí también me pasaba bastante. Y es porque yo dibujaba algo y lo intentaba conectar con un corrido o con otro objeto. Y me parecía molesto porque cada vez que bordaba cortaba. Y yo hacía lo posible porque que corra porque me está quitando tiempo. Entonces lo que hacía era siempre estar solucionando esto y conectarlo así. Dejarlo al ras. Entonces ese problema se soluciona simplemente cambiar este valor a 8. El Wilcom te da un 2, pero el 2 me parece muy pequeño. No todos hacemos muy exacto. Y a veces conectamos acá. Y como termina acá, hay una diferencia un poco más larga. Al cambiar a 8, créanme que la mayoría de los cortes se va a solucionar. ¿Vale? Esa es la solución. Ahora sí resolví el problema. Sí, sí, Kaela. Ok, está bien. Ahí, Gracias. entiende. Ahora el de Miguel, a ver. Ok, Miguel. El problemita es este. Otra vez me están creando puntadas así. Esto un poquito más ahí. Así. ¿Ve? No demasiado exagerado. Mira que estás creando una punta. Pero esto acá. Y el ángulo rectificar así. Acá pues ya. Pero esto un poquito más acá. Ahí. Y el ángulo rectificar. Acá pues está bien. Más o menos no me estás creando puntadas pequeñas. Acá también igual. Al momento de hacer este círculo no se termina así, sino un poquito más así. Esto también tienen que tener en cuenta en qué puntos es mejor dibujar así y en qué puntos es mejor dibujar así. ¿Ven? Porque hay una gran diferencia entre terminar así y terminar así. Van a darse cuenta que hay una inclinación que es mejor. Y esto van a ir acostumbrándose más entre terminar así o terminar así. En este caso yo recomiendo terminar así porque cuando se trabaja este ángulo se podría decir que al momento de hacer la curva, al momento de continuar, es mejor que vaya así. Porque si van así se va a ver un poquito raro y va a haber una acumulación en este apartado. Se está acumulando acá el hilo. No se nota mucho. Pero si me trabajan así, finalizando, se acumula acá. Pero si me trabajan así, están dispersando las puntadas, ¿ven? Ya no se acumula y queda mejor el acabado final. Sería el punto. Lo que te está fallando por ahora es eso. El tema de los finales. Sería bueno que al momento de, antes de dibujar este objeto, me trabajes con vectores. Hagas un vector acá, así. Y acá otro vector, así. Cosa que cuando inicies, ya sea con columna A o columna B, puedas iniciar la base así. Y cuando termines, de acá me voy a zampar. De acá, imaginemos que ya estamos acabando la figura. Normalmente así los hago. ¿Ves? Me por ensayar lo que te explico ahora de las puntas de la estrella. Así. ¿Cómo? No escuché bien. No se lo entiende. Normalmente siempre lo trabajo así. Lo que pasa es que estaba probando lo que dijo del final aquí en punta para las estrellas. Ya. Por eso lo hice así, pero normalmente siempre lo dejo así como que está corrigiendo. Por eso intenta por ahora nomás. Los vectores, aumentales y pon una línea de referencia, así, y otra línea de referencia al final. Te va a ayudar un montón, porque vas a saber que esto tienes que iniciar, si vas a trabajar con columna B, tienes que iniciar así y terminar a un extremo acá, ¿ves?
Y el otro, igual, inicias acá y trabajas todo esto y terminas acá. Te va a ayudar un montón esto de práctica. O si vas a trabajar con columna A, igual, la base, un extremo al otro extremo y vas continuando. Y una vez que termines toda la pieza, ahí, bam, bam, y acá finalizas, finalizas. Y así. Y si no te gustan los ángulos, la tecla H y vas borrando, vas modificando los ángulos. Pero por ahora, vayan practicando eso. Pónganle estos vectores para que puedan finalizar y terminar. Recuerden que es como una escalerita. Entonces tienen que trabajar esto como escaleras. Acá, acá, acá. Poco a poco. Como les dije, al principio dominar se les va a complicar. Pero luego van a volar en sus diseños. Créanme que me van a agradecer mucho de formarles una base correcta. Hay gente que para todo lo usa relleno complejo, pero a largo plazo, cuando quieran hacer un diseño complicado, se van a demorar más. Y van a estar muy acostumbrados a usar relleno complejo, que se les va a dificultar más todavía pasar al columna A, columna B. Entonces sería bueno una base ya bien trabajada. Estabas diciendo algo, hermanito, lo siento, no te escuché. Y acércate un poquito más al micro, por favor, o al audio, porque no te escucho claro. Está malo el micrófono. Daño. Ya. Acá igual, ¿ven? Esto un poquito más cerca. ¿Ven? Y acá también. Bueno, pero se puede ver bien. Eso, no sé, me parece el efecto de un amigo que se llama Dabs, que trabaja así puntas. ¿Ven? Este es el efecto que me estaban diciendo, ¿eh? Como acá se parece un poquito más dispersado y acá se va rellenando. Se podría decir que está bien. Estaría mal si me pones un ángulo acá. Ahí sí está mal, porque estás acumulando muchas puntadas acá. Si estás el ángulo un poquito más alejado, como que va dispersándose, inclusive va haciendo una especie de degradé. No es que esté mal, solo que al momento de bordarse, normalmente el efecto que a mí me gusta es algo así, para que se vea esto un poquito más firme. Pero si quieres sacar este efecto, muy bien. Solo que por ahora te recomendaría trabajarlo así. Luego cuando ya tengas más experiencia, ya tú dices, pues, yo quiero hacer algo diferente. Entonces ya le metes un ángulo un tanto inclinado diferente, pero ya con conciencia. O sea, tú sabes que está mal, pero quieres hacerlo porque tú quieres este efecto, no porque no lo entiendas. Con conciencia puedes hacerlo. Acá muy bien, ¿ves? Acá sí está bien trabajado. Está la distancia y acá también está bien la distancia. Acá sí estás trabajando muy bien los finales. No estás trabajando con puntadas pequeñas y parece que está terminando en punta. Por eso prefiero esta punta a que me trabajen así. Así no, más bien un poquito más. Pero esto pues, es un poquito más así, probablemente. Pero está bien. Estás manejando mejor. Están manejando mejor la herramienta. Tal vez el tema de los ángulos también es lo que tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, acá yo te hubiera recomendado un ángulo acá, un ángulo acá. Un ángulo acá, otro ángulo acá. Creo que son los principales ángulos normalmente son en las esquinas. ¿Ves? Entonces haces que esto, que normalmente está así, se trabaje así. ¿Ves? ¿Ve? Los ángulos están un poco raros. ¿Ves que el relleno se trabaja un poquito mal? Acá. No me gusta mucho este ángulo. En cambio, si yo le doy un control H, le añado un ángulo acá, esto se ve mejor. Es lo que yo recomiendo. Manejar un poquito más los ángulos. Pongan siempre los ángulos de preferencia en las esquinas. De preferencia en las esquinas. Y si ven que algo no les está gustando, pues aumenten un ángulo y pueden aumentar dos ángulos más para que se trabaje esto recto. ¿Ven? Y siempre distribuyendo. Esto igual, van a ver que poco a poco van a manejar un poquito más el tema de ángulos y nodos. Por ahora el tema del dibujado lo tienen bien. El siguiente paso, una vez que ya tengan dominado el dibujado, sería el tema de los ángulos. ¿Está bien? Mi buen bow. Este es el que vimos ya. Ok, ahora vamos a revisar esto.
Si puedan, vayan a estar avanzando las siguientes prácticas. Ok, acá está bien cómo trabajaste esto. La punta la trabajaste con líneas. A ver, voy a ver el bordado. Ok, acá hay algo malito. Esto... iniciaste acá. Creo que era al revés. Debiste iniciar acá. Acá iniciar y luego conectaría la siguiente pieza y ya de acá trabajar esta pieza. Ok. Acá lo mismo. Pudiste haber hecho un corrido, pero decidiste hacer un salto. Y terminaste acá. Esto te hubiera recomendado no terminar acá, sino con la tecla H. Para que veas el inicio y el final. Y el final ponerlo al otro lado, acá. Para que cuando dibujes esta pieza, esto puedas iniciar acá. Y conectar. El otro problema que también estoy viendo es que estás poniendo demasiados nodos. Bueno, acá la figura es recta. Te das cuenta que todo esto es una recta. Yo te recomendaría hacerlo así como una recta. Terminas acá, ya no es necesario que estés dibujando todo esto. Sino de frente pasas a dibujar la pieza de acá. Y acá haces la curva. Y acá de frente ya no pones estos nodos. ¿No? De frente a la recta. Esto también he visto bastante el error de la gente al momento de iniciar. Es como me mete un montón de nodos en cosas que son innecesarias. En algún punto, por eso yo les digo, los retos son eso. Una secuencia corta, los colores, bueno, puede variar, ¿no? Si quieren muchos colores, más tonalidad, muy bien. Pero el tema de los nodos también intenten comprimir. Intenten no usar demasiados nodos. Porque los nodos, por ejemplo en círculos, en curvas, se ven mucho más bonitos cuando se utilizan pocos nodos. En cambio hay gente que utiliza un poquito más nodos así. Y mientras van metiendo más nodos, van deformando la curva. Entonces intenten usar pocos nodos y dominar. Esto también probablemente al principio, el tema de las curvas es en donde se complica mucho porque el programa a veces... es un poquito complicado dominar y es algo que yo no les puedo enseñar mucho. Porque tendría que estar agarrando su mouse o algo así. Pero intenten practicar intentando hacer este tipo de figuras. Cuando yo llegué, se podría decir, a un buen nivel en hacer este tipo de figuras en curvas, fue cuando practiqué el tema de cabellos. Porque en cabellos es en donde yo lo hacía con corrido y lo practicaba algo así. Como yo el cabello lo decía, ok, un corrido acá y así. Acá sí, más o menos trabajaba de esta manera. Y es ahí en donde yo siento que mejoré más. Pero no mejoré porque... O sea, mejoré porque estaba practicando un montón. A mí me fascinaba hacer el tema de cabellos. Entonces así es como iba transformando. Y fue así como dominé. O sea, no dominé porque... tenga talento o algo, es práctica, practiquen, practiquen, practiquen y van a ver que poco a poco su mano se va a acostumbrar. Es como, no sé si tomarlo de referencia, pero tu mano tiene memoria y se resulta mucho más fácil. Como cualquier otra cosa, es practicar. Ok. Ya, está bien. ¿Alguien más? Una pregunta, gente. Y no sé si tardamos, pero espero que hayan dominado un poquito Han más. dejado un mensaje escrito de una herramienta que no sé cuál es. Hay un efecto al que me gustaría aprender. Quizás usted sabe cómo hacerla. Es para hacer el efecto como tejido de lana. ¿Tienes alguna foto? ¿O se refieren a este efecto que lo he visto algo así, pero con una punta estrella? Algo así, pero más pequeño. Corrido motivo, dice. Ajá, te refieres a algo como esto. Y trabajado, voy a copiar las propiedades. Y así. ¿Te refieres a esto? No sé si te refieres a esto. Hay otros que hacen una base tatami grande y encima le ponen este tipo de efecto para que se vea como
como ese efecto de lana, pero esto lo ponen encima, o sea que esto tendría que ir abajo. No sé si sea esto al que te refieres. Obviamente tendríamos que corregir y recortar los pasos. Como haces un corrido, haces esta figura, haces con un corrido el motivo. Corrido, motivo, corrido, motivo, corrido, motivo. Es el efecto de lana que vi, pero hay más. Sí, exacto. Ok, da record. Esto se realiza así. Igual, pueden agarrar el efecto motivo y de preferencia agarren este motivo a row. También pueden crear su motivo. Esto les voy a enseñar casi en las últimas clases porque este es necesito más tiempo y siento que es un poquito complicado porque evitar puntadas pequeñas también tienen que dominar el tema de los amarres y los nodos porque si no se hace feo. Ok. Para hacer este motivo, agarren esta herramienta que dice corrido de motivos, pero a ustedes les va a aparecer como un cuadrado. Me hacen cualquier figura. Le ponen un enter. A ustedes normalmente les va a aparecer el motivo cuadrado, el que vimos. Así es que... Ya. Una vez que esté trabajado con el motivo cuadrado, es que yo copié las propiedades, es por eso que me está saliendo a mí así. Ya, ahí está, así les va a aparecer a ustedes, ¿vale? Así es como les va a aparecer. Ahora, ¿cómo ustedes pueden cambiar? Normalmente les va a aparecer así, le hacen clic acá o automáticamente les aparece esto. Cuando ustedes me utilizan esta herramienta, van a ver que pueden probar con un montón. Tienen que tener mucho cuidado acá. O al momento de usar un motivo, tienen que depurar las puntadas pequeñas. El mismo proceso que les enseñé. O evitar usar puntadas que tengan hilos muy largos. Por ejemplo, hay objetos que van a ver que tienen como... Bueno, acá todos están trabajados con corridos, pero hay objetos que son muy largos. La misma regla. No puntadas mayores a 9.5 milímetros y no puntadas menores a 0.6. Una vez que tengan el motivo, pueden jugar con los valores que tenemos acá. El tamaño en X, tamaño en Y. Ya saben, el X, como les mencioné, sería el eje horizontal. Y el Y sería el eje vertical, para arriba. Y el espaciado es el espaciado de motivo a motivo. En este caso, de este punto a este punto. ¿Vale? De este punto a este punto, que sería el siguiente. Entonces, si yo cambio, esto también pueden jugar. Sería bueno que vean, que cambien los detallitos, ¿ven? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el punto? Que cuando nosotros trabajamos con esta herramienta, las proporciones se trabajan, mejor dicho, en proporción. O sea, si yo agrando en X, se agranda en Y, ¿ven? ¿Cuál es? Si ustedes quieren cambiar solamente un lado, sería bueno que desactiven este candadito. Este candadito hace que ya no se trabaje en proporción. Por ejemplo, en X es en largo, del costado nomás se alarga, ¿ven? Y si yo trabajo en Y, solamente es de arriba hacia abajo. ¿Ven? Y si yo trabajo el espaciado, sería para juntar del otro objeto al otro objeto. ¿Ven? Y así es como van variando. ¿Y el motivo también se conecta con corridos o de otra forma? Automáticamente estos se van a conectar. No te va a crear saltos ni cortes. Acá no vas a tener problemas. Solo tienes que variar esos valores. Los valores que yo uso para este motivo son 2, 2.5, 2.5 mejor trabaja. Y espaciado también 2.5 o 2. 2 está bien. 2.5, 2.5, 2. Serían los valores para hacer ese efecto de medio tejido. Solo que tienen que tener una base tatami y encima crean este motivo. Y la forma correcta es otra vez conectar. Ahora, ¿cómo hacer para que este motivo se quede? Por ejemplo, si yo realizo otra vez el motivo, se queda como cuadrado, ¿ven? Otra vez el motivo se queda como cuadrado. Pero yo no quiero que se quede como cuadrado. Y no quiero estar modificando a cada rato así. Tengo que estar haciendo clic a la flechita y eso. Es demasiado, un proceso muy largo para hacer a cada pieza. Para eso hay un truco.
El truco es hacer clic al objeto, darle anti-clic y hacer propiedades actuales. Lo que hace esta herramienta es copiar las propiedades del objeto y todos los siguientes objetos que yo vaya a realizar obtiene los valores de lo que estamos copiando. Si ponemos hacer, cualquier figura que yo vaya a realizar se va a hacer con los valores de esa manera. ¿Ven? Esto lo pueden usar para satín, para tatami. Solo que hay que tener cuidado porque luego para volver va a ser un lío. Entonces se complica un poquito. Tienen que tener cuidado con esa herramienta. Porque luego para volver se les va a complicar. ¿Y cómo hago para volver? Pues sería bueno que agarren el anterior objeto, igualmente copien los valores o simplemente hagan clic al vacío y vuelvan a configurar las cositas. Porque tienen que tener mucho cuidado. Este es un poquito más avanzado, ¿vale? Una vez que tengan los valores, ya simplemente juegan. Como dibujan la pieza y lo trazan. ¿Cuál es el problema? Que no me pueden hacer esto. Si me trabajan esto, van a aparecer en ángulos diferentes, ¿ven? Y normalmente a mí no me gusta. No me gusta que un lado esté para el otro para el otro. Me gusta que todo esté en el mismo sentido. Entonces, para que todo esté en el mismo sentido, yo lo que hago es trazar una pieza y como termina acá, hacer un corrido y terminar en este punto y de acá trabajar el otro motivo por el mismo punto. De acá otra vez hago un corrido y acá realizo otra vez el motivo. Eso me permite conectar y hacer que todos los motivos vayan hacia el mismo sentido. Y es así el proceso. Y así van rellenando todo. Y en algún punto pues se podría decir que acaban realizando toda la figura. Este es un pasito un poquito más complicado. Solamente lo estoy explicando por la pregunta. Y así es como se realiza. Pueden cambiar los valores. Pueden jugar esto con otros valores y van a ver que van a crear motivos diferentes. Esto también lo he visto que lo usan encima del 3D. Para dar un relieve diferente. Pero esto es más adelante. Siento que esto, bueno, era para responder a su pregunta. Pero hay una forma de conectarlos. Esa es la forma. Con un corrido y luego trabajas. Con un corrido, luego conectas. Y así sucesivamente. El problema tal vez es esta base. Es que esto se va a sobresalir un poquito acá. Por eso que yo normalmente lo que hago es darle un borde. Un borde para que tape. ¿Ven? Así. Entonces ahí sí puedo jugar más. Y no se va a notar porque encima de todo va a ir esto. Pero si no se puede, pues normal. No es como que moleste o se vaya muy lejos. Pero sí o sí va a sobresalir una que otra puntita. ¿Alguna otra pregunta? Creo que hasta ahí nomás. ¿O alguien? No, ninguna. Complementamos más columna A, columna B. Sigan practicando y si puedan, realizan los trabajos. ¿Está bien? Ok. Ya, gente, hasta acá. 2 horas. Cada vez vamos haciendo más tiempo de trabajo. Pero, ¿qué tal les parece? Me gustaría, si pueden, una retroalimentación de algo. ¿Les parece que vamos bien? ¿Vamos muy rápido? ¿Vamos muy lento? Es que también entiendo que muchos tienen diferentes niveles. Y me gustaría intentar equilibrar. Para los que están muy bajo, pues normal, dígamelo. Podemos hacer algo para complementar. Y para los que están en un nivel muy alto, pues también podemos hacer ese tipo de clases. Y si tienen algún efecto, pásenmelo y lo revisamos en clase y mejoramos así todos. Mañana tocamos el tema de apliqué. ¿Está bien? ¿Sí, Perico? Ok. No, yo pues comentar, ¿no? Como de que sí, luego a veces se va, como yo soy nuevo, pues, Ya. yo la verdad no había usado yo este programa. Ujú. A veces sí me dificulta que los demás están preguntando ya cosas así más avanzadas que no le entiendo. Ya. Pero aún Pero así, todo bien, o sea, las explicaciones y todo, muy bien, la verdad. ¿cómo vas pero con el corrido y con columna A, columna B relleno? ¿Sí lo vas entendiendo? Sí, solo voy entendiendo un poco, solamente que, por ejemplo, no sé, en mi programa a lo mejor me falta configurarlo, porque no lo he configurado como en el video que nos mandaste. Ujú. De repente se van, no sé, los ángulos muy dispersos, no sé cómo explicarte, se ve, por ejemplo, en mi pantalla se ve muy distorsionada lo que es el bordado.
Pero sería cuestión, yo creo que de ver el video y poner las configuraciones que igual también estás dando y Ya. para checarlo. Ok. Pero en cuanto a las herramientas, sí le voy entendiendo, pues vaya. Sí. Ya. Si estás entendiendo las herramientas y su funcionalidad, créeme que está muy bien. O sea, Ok. con tal de que te lleves, como te dije, la base, vas a estar muy bien. Ya más adelante, inclusive ya pues puedes volver y ya vas a ver que me vas a entender mucho más. Solo que por Sí, ahora sí. intento estar equilibrado entre los intermedio y los de básico. Intento Ok. equilibrar. Créanme que es un poco complicado porque no puedo hacer tanto para los básicos porque los intermedios estarían ahí, pues, ¿no? Y los de... Así, no sé, me estoy complicando un poco. Hasta acá la clase de hoy. Ok, Mi sí. cerebro no está al Está muy 100 bien, hoy, gente, Kay. lo siento. Está muy bien, está muy bien. Sí, todo bien. Ya, gracias a ustedes igual. Si tienen preguntas, por favor, háganlas. No se preocupen. Más bien no van a aprender si no hacen preguntas. No, ¿Ok? está bien que de hecho la forma de enseñar está muy bien, ya que esa forma con la que vas iniciando está perfecta, ya que bueno, yo aprendí anteriormente con alguien más me enseñó, ¿verdad? Ya. Pero solamente decían que utilizara relleno complejo. Entonces yo tenía dudas de que el tipo A, el tipo B y todo eso, ¿no? Ahora sí entiendes Y las diferencias. sí, claro, claro que sí. Igual voy a meter una que otra práctica más. Siento que, como les dije otra vez, esa es la base. Me aprenden la base, cualquier diseño. Ah, cierto. Mañana vamos a hacer Davisito, ya me va a pasar el diseño. Entonces lo vamos a hacer una revisión. Pero no lo voy a compartir, que si no me va a funar. Así que mañana revisamos el diseño para que aprendan un poquito más. Ahora sí, gente, me despido. Muchas gracias a todos. Gracias por su tiempo. Chao, chao.